Imagina que es sábado por la mañana. Desayunas con tu familia, café, pan tostado, los niños hacen ruido. Tu esposa te pregunta qué vas a hacer el fin de semana. Y tú sonríes. Le dices que tienes un viaje de negocios. Solo el fin de semana. Que regresas el lunes. Lo que no le dices es que ese lunes vas a regresar habiendo liquidado a alguien. No porque te obligaron. No porque estuvieras defendiendo tu vida. No porque odiabas a esa persona. La acabaste porque pagaste por hacerlo. Es Sarajevo, 1993. Mientras el mundo observaba horrorizado el genocidio en Bosnia, había algo que nadie sabía. Millonarios europeos, abogados, médicos, empresarios viajaban a Sarajevo para cazar humanos. Y había una lista de precios, porque disparar a un infante era mucho más caro. Si quieres saber más, entonces acompáñanos. Bienvenidos a la Sociedad de lo Insólito. Yo soy Marlon y como en cada ocasión me acompaña Pedro. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Marlon? Muy contento, fíjate, de estar aquí contigo una vez más reunidos en el canal de la Sociedad de lo Insólito, en compañía de todos los insólitos que nos ven desde casa. Muchas gracias, amigos, por su apoyo, ¿no? De manera conjunta, aquí la Sociedad de lo Insólito les manda saludos y por favor, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, recuerden que son libres de comentar lo que quieran, tanto comentarios positivos nos sirven, comentarios negativos obviamente también más, porque pues hay una retroalimentación, ¿no? Y cada vez pues el canal mejora también. Así es. Que es el propósito. Bueno, vayan a ver, por cierto, el último video de las brujas. Vayan a darle apoyo. Está muy bueno el tema, muy actual también. Y con una ahí capsulita jurídica que les dejamos. Así es. Y bueno, amigos, ¿qué les parece este Luffy que me regalaron por mi cumpleaños? Lo traje aquí para decorar el set. ¿Qué te parece? Está muy chido. Está muy chido, ¿no? Sí. Un trabajo muy bien hecho. Artesanía pura. Una amiga del trabajo lo hizo con sus manos, ¿eh? Le mandamos un saludo a esa amiga. Un saludo a Cassandra, si lo ve el video, que es también suscriptora. Perfecto. Y ojalá lo vea. Y bueno, aquí está el Muy Luffy. bien, excelente. Haciendo, pues no pega haciendo mucho. Gala de presencia. No pega mucho con un cuervo y un alien al lado, pero bueno. Hace contraste. Es Luffy. Bueno, amigos, muy emocionado de estar aquí. Y Marlon, ¿qué tema el día de hoy vamos a traer aquí al canal? Querida comunidad insólita, en esta ocasión hablaremos de un tema bastante relevante y preocupante, porque pone de relieve que la maldad y la perversidad humana pueden superar todas las fronteras, y que a veces la realidad supera a la ficción. Hoy hablaremos de los safaris humanos de Sarajevo. ¿Te suena? Sí me suena haber leído algo de esto. Obviamente es un tema muy actual. Creo que ahorita se está reviviendo un poquito este tema. Recuerdo haber leído unas notas. Pero obviamente me voy a esperar a toda la data suculenta que seguro nos traes. Y me voy a esperar a lo que tú nos digas. Perfecto. Pues comencemos una vez porque seguro que todos están ansiosos en conocer esa historia. Sí, seguro que sí. ¿Vamos para allá? Vamos. Para entender este horror, tenemos que ir al principio. Yugoslavia, 1992. El país se desintegra. Bosnia y Herzegovina declara su independencia y comienza lo que muchos llaman el último genocidio del siglo XX en Europa. Claro. El sitio de Sarajevo. Y aquí importa hacer un pequeño preámbulo. ¿Correcto? Para mencionar que hace no mucho tiempo, estamos hablando de los 90s, había un país que se llamaba Yugoslavia, que la antigua Yugoslavia. Exacto. Muchos de nuestros insólitos, tal vez los más jóvenes, jamás hayan oído hablar de ella porque pues son del 2000 para adelante. Ya ni en pedo. Nada. Ni en pedo escucharon de eso. Exacto. ¿No? Pero en aquellos años era un país bastante popular por sus conflictos. Sí. Era un país compuesto por una población multiétnica, multicultural, lo cual lo hacía prácticamente ingobernable. O sea, todos estaban peleándose entre ellos y se empezó a fragmentar poco a poco. Sí, estaba compuesto, te traigo el dato. A ver, échalo. Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, como lo mencionaste, Serbia, Montenegro y Macedonia del Norte. Y actualmente meten ahí, porque son 6 países reconocidos, meten a Kosovo. Pero, pero Kosovo todavía no tiene el reconocimiento, digamos, de todos los países global. Serían 7 con Kosovo. Exacto.
Y creo que de los más famosos de los que componen esta lista de países que son de la antigua Yugoslavia sería Croacia. Sí, Por el Croacia. tema de fútbol, ¿no? Porque Sí, es una potencia futbolística. Muy buenos todos estos. Luka Modric, Luka Jovic, todos son Luka algo. Sí, todos son Pero, Lucas o Jovic. sí son muy buenos en el Sí. fútbol. Ya ves, llegaron lejos esta Sí, vez así es. pasada. Exacto. Bueno, de tal forma que este país se fragmenta Claro, y surge esta guerra de la que estamos hablando. sí. Durante 1426 días estuvo el conflicto. Fueron casi 4 años de bombardeos constantes. 11.541 civiles fallecidos. Wow. 1.601 de ellos eran menores. Como siempre, ¿no? A veces las guerras o este tipo de conflictos pues cobran muchas vidas, ¿no? De Y infantes. sobre todo de gente joven. Sí. Y es muy difícil porque si lo piensas, ¿cómo pueden a veces escapar, ¿no? De Exacto. esos bombardeos. Ya les Es cae muy complicado. una bomba y pues ya, valieron. Sí, es la crudeza de la guerra. Sí. Pero aquí está lo que nadie cuenta. Ujú. Mientras Sarajevo ardía, mientras la gente corría por las calles buscando agua, pan, cualquier cosa para sobrevivir, había hombres en las colinas con rifles de precisión, francotiradores, mirando a través de sus miras telescópicas, eligiendo a su presa. No manches. En serio. Algunos de esos hombres eran francotiradores serbios, combatientes, pero otros no. Otros habían llegado esa mañana desde Trieste, Italia, manejaban sus Mercedes-Benz de lujo, traían maletas carísimas, Louis Vuitton y lo que tú quieras, y en dichas maletas contenían rifles de caza de alta precisión de las mejores marcas de cacería. No eran soldados, no eran mercenarios, Evidentemente, ¿no? eran turistas. La historia sale a la luz por un periodista italiano, Ezio Gavazzeni, corresponsal de guerra. Está en Sarajevo en 1993 cubriendo el asedio y empieza a escuchar rumores muy extraños. Ujú. Hay hombres que vienen los fines de semana, no son militares, vienen a disparar. Gavazzini piensa que es una leyenda urbana, algo que la gente se inventa en medio del caos para darle sentido a lo que no tiene sentido, a la guerra, a la crudeza, a la muerte, a la desesperación. Pero sigue investigando, está curioso y se pone a indagar, ¿no? Más profundamente. Sí, como que resuena, ¿no? Exacto. Esa nota y da lugar a que empiece la investigación, digamos, ¿no? Correcto. A llegar al fondo, ¿no? De esto. Porque si lo piensas es raro, o sea, gente, Sí, claro. obviamente no militares, Exacto. gente que venía de otros lados, De otros lugares. únicamente a disparar un Sí. rifle, ¿no? Exactamente. Wow. En 2022, 30 años después, aparece un documental, Sarajevo Safari, dirigido por Miran Supančić. Nombre de por allá, así que Supančić. se oye raro, yo lo sé, pero bueno. Sí, es rarísimo. Va a ser Supančić. Su Pancho. Y por primera vez, antiguos oficiales de inteligencia hablan. Wow. O sea, hubo ya, digamos, Declaraciones. trascendió esa nota tanto hasta que se hizo un reportaje. Exacto. Y gente se animó, me imagino, Sí. gente que sabía de ese tema se animó a declarar. Exacto. Exoficiales de lo que era en aquel momento el régimen Ujú. empezaron a hablar. Sí, sí, sí. Uno de ellos fue Edin Subasic. Trabajaba para la inteligencia militar bosnia durante la guerra. En el documental menciona, nos llegaban informes, millonarios occidentales, pagaban fortunas por disparar como francotiradores, como si fuera un safari, como si estuvieran en la estepa cazando leones, cebras, no lo sé. Algo así. ¿Qué te parece? Me recuerda a un capítulo de Los Simpson donde ahí sí los insólitos saben la referencia, pero es un capítulo creo que donde el señor Burns como que empieza a cazar a todos los de la planta nuclear. Ah, ok. Y todos andan corriendo así y Sí. según que andan cazando pues a humanos, ¿no? Porque pues supuestamente es la de los animales es el más peligroso, ¿no? Por decirlo así. Claro. Entonces me recuerda mucho a eso, pero obviamente trasladado a la realidad, pues Es suena crudísimo. muy crudo y por los tiempos convulsos de guerra, donde estaba todo esto situado, pues sí, pareciera la pantalla perfecta, ¿no? O sea, Claro. bueno, ¿quién lo mató? Pues seguramente Exacto. un francotirador enemigo o algo así. Nunca esperarías
que sea una persona que va con esa finalidad, ¿no? Exactamente. Se pusieron a investigar, estos oficiales, descubrieron que algunos venían desde Italia. Wow. Estos individuos que no eran Millonarios, ¿no? combatientes, exacto, Supongo. que no eran personajes que participaran directamente en la guerra como soldados, Sí. pues llegaban de Italia. Se comunicaron con los servicios de inteligencia italianos y la respuesta que recibieron fue escalofriante. Ya localizamos el punto de origen. Ya fue neutralizado. No va a volver a suceder. Wow. Lo sabían. Los servicios secretos lo sabían desde 1994, pero se callaron durante 30 años. Ahora, quiero que hagamos un ejercicio. Cierren todos los ojos, también tú. Ok, va. Imaginen a alguien capaz de pagar 100,000 euros por matar a un infante. ¿Qué ven? ¿Un mercenario lleno de cicatrices? ¿Un tipo sin educación, marginado, violento? ¿Un fanático religioso gritando consignas? Abran los ojos. ¿Tú qué te imaginaste ante las preguntas? Fíjate que yo me imaginé, y no quiero sonar como estereotipo, pero sí me imaginé una persona, primero que lo pudiera pagar. Obviamente un mercenario no sería. Obviamente lo que yo me imaginé fue una persona acaudalada, una persona pudiente, una persona millonaria que pudiera pagar esto, ¿no? Ujú. Esta especie de placer bizarro, Extremo exótico o y terrorífico. terrorífico, ¿no? En efecto, las personas que participaban en esto no eran salvajes, no eran psicópatas así locos, desquiciados, no eran fanáticos de algún tipo de religión o secta, eran las personas socialmente más empoderadas e intachables que te pudieras imaginar. Gente que en sus países, en sus sociedades, No tenían. eran despuntados. Gente de bien, Sí. gente bien, como le decimos en México. Entonces, Gavaseni textualmente refirió en esta investigación. No eran mercenarios ni fanáticos, eran abogados, empresarios, contadores y, especialmente, un cirujano estético de Milán. Gente con mucho dinero, un cirujano, tú sabes, Sí, sí, y si ese obvio. prestigio, Y Milán seguramente haciéndole cirugías actrices ajá, de y Hollywood y mujeres tal. de los millonarios, ¿no? Exacto. Pero fíjate que yo ahí sí tengo una dudilla. Yo Ajá. sí siento que en cierto modo, probablemente ante la sociedad, pues sí, personas intachables, ¿no? Millonarios probablemente, Ajá. admirados incluso. Pero sí, yo siento que tenían una desviacioncilla, ¿no? Por el gusto Claro, el sadismo estaba ahí. de querer matar a alguien así como animal, ¿no? Sí, a lo que yo me refería es que para muchos podría imaginarse a una persona pues con ciertos trastornos, Como los típicos tiradores, sí, ¿no? desquiciados, Que hay así en Estados Unidos. que a veces son gente marginada o gente buleada que ya no aguanta más, Ujú. o fanáticos de algún tipo de Una religión, secta, ¿no? religión, sí, claro. Extremista. Y pues son gente que a la O simple vista se ven ya raros. como dices, estos que luego son extremistas y que son supremacistas blancos y que van y Sí, matan a una o de persona alguna de otra color. religión, ¿no? Hay un Sí. montón de sectas que han cometido actos atroces, Sí, claro. pero todos ellos tienen como rasgo diferenciador que los ves y se ven extraños, Ujú. lucen diferentes. Sí. No lucen como un alto ejecutivo que viaja en un Mercedes, Sí, es que no lo esperas, total. O sea, que dices, usa marcas de gama, relojes de las mejores casas de la relojería fina, en este caso, no sé, suizos, un Van Gogh. Hublot, Van Gogh, no sé etcétera. cómo se llama. Ese super Sí, exacto. O sea, gente Van empoderada, Gogh, de esos ¿no? que ven las personas, nuestros insólitos en los videos de Mónaco, que llegan en sus Ajá, Bugattis, el en sus Zeus, ¿no? Ferraris, Hay un ruco que le tipo dicen, así. el Zeus que llega así un Ajá, el viejito de Zeus barba millonario. y llega descalzo, pues llega en unos carros así, que creo que es un abogado precisamente Ajá, allá en exacto. Italia, ¿no? Bueno, más o menos ese tipo de personas, así con ese perfil de estos millonarios que llegan allá a Mónaco, Sí, claro. algo parecido. Ujú. Gente que el lunes por la mañana abría su despacho en alguna gran pues agencia de abogados, Ujú. algún despacho prestigioso, en alguna torre de lujo, esas que tienen vistas panorámicas y así, que se ven pues de mucho dinero, y que el sábado anterior había salido de fin de semana a su pasatiempo favorito, Abrir Don Periñón. disparar contra personas Disparar. que corrían por un poco de agua o pan entre la guerra, así de crudo.
Muy crudo, muy crudo. Solo de pensarlo sí me da escalofríos. Digo, me recuerda a algunas películas, no me voy a adelantar, Ujú, pero sí es pensarlo solo así como una especie de cacería humana ujú. y así esa locura de querer, y los imagino tal vez hasta seleccionando el Claro. objetivo No, y vengo ahorita con una información muy bastante cruda. cruda que tiene que Wow, ver con esto de seleccionar personas. qué Pero loco, qué no coman loco, qué loco, qué ansias. loco. Vayamos por partes. Vale, Aquí surge una pregunta. vamos con ella. ¿Cómo estas personas, estos empresarios, esos Ujú. hombres de bien, entre comillas, Sí, llegaban ahí? ¿Cómo conseguían los contactos para ir a un sitio de guerra y andar disparando como si estuvieran en un safari? Esa es una pregunta que debemos hacernos. Y es sí, toral. claro. Bueno, partían desde Trieste, en Italia. Cruzaban a territorio serbio. Las milicias de Radovan Radatsic, otro militar que más adelante vamos a explorar un poco su vida en cuanto a su destino final, pero este hombre era un comandante de estas rebeliones, de estas guerras. Ujú. Ellos escoltaban a esas personas para que pudieran hacer este acto, ¿no? De diversión para ellos, ¿no? Este hobby que tenían enfermizo. Obviamente, estas personas tenían los conectes, la logística para que estos individuos, estos empresarios, estos hombres despuntados, cruzaran las fronteras sin ningún problema. Pero ahorita vamos a explicar quién justamente era Kazaric, el líder serbio bosnio que era el que comandaba estas terribles atrocidades, ¿no? De permitir que estos individuos entraran y hicieran esto. Sí, básicamente, por lo que entiendo, los escoltaba, ¿no? Sí, claro. Iba con él. Sí, eran asistentes, o Y, sea, y si lo piensas, es lo complicado, ¿no? Porque entrar a una zona de guerra, o sea, un lugar que ujú. está evidentemente sitiado con diferentes bandos, pues lo complicado es cómo entrar ahí, Sí, no es posicionarse, ¿no? como cruzar normal, o sea, Claro. no es como si vives en Europa y vas de Francia a España Sí, y es como si ya subes tu ahorita coche y que cruzas. están en los conflictos Ujú. en Medio Oriente, quisieran entrar así, cualquier persona, Claro, no se puede. te cae una bomba o te No, y dan aparte las un fronteras plomo. se cierran. Sí, te dan un balazo, no sé, lo que sea. Ni siquiera hay vuelos, de Sí. hecho. O sea, tú quieres ir a una zona en guerra, quieres ir, no sé, actualmente, ¿no? Que está muy cruda toda esta situación de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ujú, Y quieres llegar al Donbass, que es la región en conflicto, ¿no? ujú. Primero, no hay vuelos comerciales. O sea, tú le dices al de la agencia de vuelos, oye, quiero llegar al Donbass, no sé, alguna región de ahí, te van a decir, no hay vuelos. No hay vuelos, está prohibido, está cerrado Sí, por el conflicto. por el conflicto. Entonces es imposible. ¿Quieres ir en carretera? Hay obviamente Retenes, retenes, claro. comandos que están ahí revisando que quienes entran pues sean o corresponsales de guerra, que tienen permisos especiales, o Ujú. combatientes, no gente común. Sí, sí. Entonces no es fácil, no es como que, pues pago y me voy así como si nada. Hay toda una red de corrupción, obviamente, que permite esto. Y este individuo del que estamos hablando, este comandante, era de los que participaban al más alto nivel. Sí. Este hombre, Kazaric, fue sentenciado en 2016 por genocidio. Wow. ¿Cuál fue la pena? Obviamente cadena perpetua. Y sus milicias protegían a estos millonarios. Los andaban llevando a posiciones estratégicas en las montañas alrededor de Sarajevo, en los convoys que ellos usaban, y desde allí tenían vista panorámica de toda la ciudad, de las calles, de las plazas, de la gente que trataba de sobrevivir y que andaban por ahí tal vez buscando comida. Y aquí está lo más enfermo. Había una lista de precios, Ok. una tarifa, como si fuera el menú de un restaurante. Disparar a un adulto, entre 80,000 y 100,000 euros era el costo. Disparar a un anciano te podía salir gratis. Era como el plus así de, mira, si compras el paquete del adulto, te Te, regalamos el paquete del te anciano. regalamos un ancianito para que le... Así, o sea, se escucha, Wow. sé que un Durísimo. poco cómico de humor negro, pero No, es real. y muy duro, o sea, no manches, o sea, hablar de una persona, privar a la vida de una Ujú. persona como un mero, Hobby, digamos, en parte hobby, luego dos, lo de los ancianos, como regalados, un regalo, como si ujú, fuera, bueno, como porque una promoción, ¿no? llévate 2 por 1, ¿no? O sea, Ujú.
Me pagas lo del adulto, pero mira, te regalo este, ¿no? Entonces sí, Exacto. suena crudo, insólito si, Sí. si lo entendemos, si lo vemos de la manera en que lo está narrando Marlon, pues es algo muy duro de entender, muy, Sí. muy duro de comprender cómo hay gente así, o sea, con esa Maldad. mentalidad, esa maldad, esas ganas de querer dañar, ¿no? Sí, Porque exacto. Los es duro, monstruos. no es algo que va a golpear a alguien o le No. va a dar una cachetada, es Es algo acabar que con la vida. va a matar a una persona y es muy duro. Exacto. Entonces esto, recapitulando, había Había tarifas. tarifas. Y adivina cuál era la más alta. El paquete más caro. No sé, una mujer, un niño. Acabar con menores. Wow. Los menores se cobraban más caro. Era como el paquete premium, si le podríamos llamar, ¿no? Irónicamente. Ellos eran que costaban más. De tal forma que gamificaron el genocidio estas personas. O sea, tú podías elegir. Wow. Lo convirtieron en un deporte. Era como ir de casa, ¿no? Que es para muchos un deporte. Bueno, ellos lo hicieron, pero con personas. Ahora, ¿quiénes eran específicamente estos individuos? Gavazzeni identifica a tres. No da nombres completos por cuestiones legales, obviamente, Sí. porque estas personas tienen procesos de investigación actualmente. Pero hay pistas. Uno estaba en Turín, otro en Trieste y otro más en Milán. Ujú. Este último era dueño de una clínica de cirugía estética de alta gama, Ujú. pero lo raro es que no eran solo italianos. Estos tres individuos eran italianos. Había también españoles, franceses, canadienses, estadounidenses y rusos. Wow. O sea, era un negocio global, Sí, global, ya, una red. una red. ¿Qué tenían en común? Tres cosas. Uno, mucho dinero, Sí, claro. millonarios. Dos, experiencia con armas. Todos tenían permisos legales de portación de arma, de uso de armas, practicaban tiro deportivo de manera muy cotidiana. Algunos incluso se iban de cacería a África, eran muy asiduos a estos tours de safari en África. Y tres, y esto es la clave, tenían una ideología. Muchos de ellos eran gente de ciertos grupos políticos extremistas que veían la guerra en Bosnia como la defensa de Europa contra el Islam. Eran personas con esos pensamientos, con esas ideas extremistas, que ya no distinguían entre individuos, a todas las personas, simplemente por ser de alguna región del mundo, en este caso de Bosnia, o por tener alguna apariencia, ya eran vistos como enemigos, ¿no? Como individuos a quitar del mapa, ¿no? En este caso. Ujú. Algo terrible y muy reprobable, pero estamos narrando la realidad. Sí, como fueron los hechos. Exacto. Los musulmanes bosnios, para esas personas, estos hombres ricos, no eran considerados seres humanos normales o respetables. Eran considerados invasores, eran considerados incluso, pues, una amenaza. Algo que debía quitarse a toda costa de la presencia en esas áreas. Así que lo más fácil, previo a poder dispararles, era deshumanizarlos. Sé que se escucha muy crudo Sí. y muy terrible, pero tenían que hacerlo justamente para justificar esta ideología que tenían. O sea, primero les quitaban toda, pues, rasgo de humanidad y los hacían ver prácticamente como si fueran, pues, animales de un safari, donde ya no te sientes ningún remordimiento por disparar, porque es un animal para ti, un león, una jirafa, no lo sé. Así veían a estas pobres personas. O sea, eran gente que tenía estas características, ricos, empoderados y con ideas muy extremistas. Compartían estos rasgos. Y eso los llevaba a cometer esos actos tan brutales. Y ojo, no eran solo europeos. Ya dijimos que había ahí canadienses Americanos. y americanos. Estados Unidos. Este mal, pues se disipó hacia muchas regiones, no solo era de Europa. De tal manera que esto era el panorama general de este problema, ¿no? Pero agárrense, porque aquí viene lo fuerte. Vamos a entrar en cómo funcionaba todo este negocio, si se puede llamar así, o este mecanismo. Imagínense, es viernes por la noche en Trieste, Italia.
Un Mercedes negro se estaciona frente a un edificio elegante. Sale un hombre, 50 y tantos años, incólume, elegante, así con esa presencia, ¿no? Se ve que tiene dinero. Sí, de pudiente. Lleva un traje caro de la mejor marca. Imagínate una marca de lujo, la que más te guste. Algún reloj de alta gama, esos que cuestan millones de euros. Un portafolio de piel de cocodrilo o algo muy exótico. Piel humana. Exacto. El vato. Se ve como cualquier ejecutivo millonario, ¿no? Cualquiera que verías en Wall Street Sí, claro. moviendo millones. Sube al auto. Adentro hay 2 personas más, similares, todos bien vestidos, elegantes, con ese aire de millonario. En la cajuela, rifles de caza, municiones, binoculares de alta gama, de esos que hasta tienen visión nocturna y tal. Y conducen hacia la frontera con los territorios controlados por los serbios bosnios. Van ellos como un viaje de fin de semana, imagínate, ¿sí? Ponen su música y van ahí cantando muy felices, ¿no? A su día de relajación. Llegan a un punto de control. Ahí los esperan soldados de las milicias de Kasaric. Les dan la bienvenida. Los llevan en vehículos militares hacia las montañas que rodean Sarajevo. Es sábado temprano. Amanece. Se toman su cafecito orgánico. Están en sus posiciones. Fuman un puro. Ahí en sus posiciones. Hacen su trincherita y todo cómodos. Y están sondeando, ¿no? Con sus binoculares de alta gama, viendo la presa perfecta. Para eso ya pagaron su paquete, ya cada quien tiene el paquete correspondiente. Están viendo las calles, las plazas, las líneas donde la gente hace fila para conseguir un poco de agua, un poco de pan. Porque Sarajevo, en el 93, estaba en una crisis tal que no había agua corriente. No había electricidad. La ciudad estaba sitiada. Era muy parecido a lo que ahora vive Ucrania en algunas regiones. Que la gente que vive ahí vive un infierno. No hay ni agua, ni comida, no hay nada. Bueno, eso también pasó allá. Claro. La gente sale de sus casas sabiendo que ese día puede ser su último día. Pero tienen que salir. Tienen que llevar pan a sus casas. Tienen que llevar agua. Tienen que llevar medicinas para sus enfermos. Requieren esto. Lo último que esperan es recibir un disparo. Ellos van con la esperanza. Incluso algunos que son religiosos rezan y salen pues con esa valentía para poder conseguir lo que necesitan. Tenían a la abuela enferma, al hijo con hambre, Sí. con sed, y pues ni modo. Era dar un paso hacia la luz y podía que ya no la contaras. Pero era lo mínimo que tenían que hacer para seguir vivos. Al menos atreverse a salir. Algo crudísimo, imagínense esto. Sí. Y me imagino que se empezó tal vez la noticia de esos disparos o esas cosas que pasaban así, que salían a la calle y les disparaban. Me imagino que de posiciones que ellos no podían reconocer, pues les Claro. llegaba una bala. Sí, o sea, era una bala perdida, como le llaman. Y me imagino que la gente, el colectivo que vivía ahí de personas, pues poco a poco se fue haciendo un terror, ¿no? Generalizado terror. de salir a la calle porque Sí. pues de la nada te daban un Por eso digo balazo. que muchos hasta se persinaban o rezaban, dependiendo de la región que tuvieran. Sí. Estaban ahí pues haciendo sus persinaciones, sus rezos, porque Sí. sabían que dar un paso de la casa a la calle podía ser mortal. Qué crudeza, ¿eh? Digo, estábamos hablando en tiempos de guerra. Obviamente aquí si nos sitiamos en Latinoamérica, pues creo que el latinoamericano común vive ese terror Sí, diario, ¿no? De salir a la calle porque pues te puede pasar algo así, delincuencia, Sí. todo este rollo, ¿no? Pero me imagino a una población europea, pues que probablemente antes de eso no estaban acostumbrados a nada de eso. no, y además, todo lo que dices es cierto, pero que hay que sumarle un factor que creo que es relevante. Sí, Eran ciudades destruidas. claro. En Latinoamérica, obviamente, el tema de las mafias y todo esto es un flagelo que aterra a todos y que nos causa Constantemente, claro. mucho mal. Pero al menos vivimos en ciudades funcionales. Sí, En lo- con agua, con luz, con todo O sea, eso, ¿no? tampoco digo que seamos ciudades de alto nivel, Sí, así como Dinamarca, pero pues son ciudades que al menos agua, luz hay, ¿no? sí. Pero en un sitio de guerra, en una ciudad destruida, Sí, no hay nada de eso. son ruinas, básicamente. Son ¿no? ruinas, entonces no hay agua, no hay luz, no hay supermercados, no hay farmacias. Es ir a buscar a los escombros a ver si encuentras un poco de medicina, Sí, un pedazo de o a pan. la ayuda humanitaria, ¿no? Que den
el gobierno, no sé, las Exacto. resistencias, pan duro, no sé. Sí, Como se ve en estas películas, ¿no? De guerra, que hablan de así, la Segunda Guerra Mundial o de la Primera como en Guerra el Mundial. pianista, ¿no? Que andaba el tipo buscando entre las Buscando ruinas latas, latas. claro, Exacto, sí. así tal cual. Entonces, imagínate lo duro y eso quiero que esa idea se la sitúen Ujú. los insólitos que nos ven en su cabeza y digan, no manches, o sea, no es nada más el salir, sino es el miedo a recibir un balazo de la nada, porque Exactamente. disparaban desde zonas muy Ujú. lejanas Sí, y pues esa persona salía, recogía y en ese momento decidían que eras tú, ahí te iba la bala, ¿no? A la cabeza y adiós. adiós. Entonces, Exacto, eso es lo duro, ¿no? lo duro, Lo frío. exactamente. Desde las montañas, mientras esa persona salía, pues con el temor Sí, claro. a buscar un poco de agua o pan o medicina, allá en lo alto, en la colina, había un abogado italiano mirando a través de una mira telescópica. Perfumado con Dolce. Sí, elegante, con equipamiento táctico, pero ese caro, ¿no? Elegante, pura Sí, no crean que Louis su Vuitton. pasamontañas ese sudado y De Louis Vuitton, su ajá, patrimonio. pasamontañas Louis Vuitton, Dolce el chaleco de Gabbana. Dolce Gabbana, así, tal cual. Ve a una mujer de unos 50 años, este hombre. La mujer camina rápido, lleva un bidón vacío de agua, anda buscando un poquito, unas gotas de agua para llevar a la casa. Los niños tienen sed, tiene que hacer comida, necesita agua. Este hombre ajusta el rifle, respira, se concentra, tal y como le enseñaron en el club de tiro, donde pagan miles de euros para aprender a disparar. Apunta, contiene la respiración y aprieta el gatillo. La bala sale, velocidad supersónica. La mujer cae. Esa noche, ese hombre regresa a su hotel, contento, pleno, cena bien, se pide un buen bistec, algún corte fino, vino blanco, vino tinto, lo que más le agrade, se fuma un habano, descansa, se da una ducha y se duerme tranquilo. Duerme como si nada, como bebé. El domingo por la mañana, tal vez vuelve a ir a disparar. Otra víctima. Tal vez no tenga ganas, tal vez ya se quiere regresar, ¿no? Fue demasiado ya. Demasiada adrenalina para él. Ujú. Depende. Y además también depende si su paquete era premium o no. O sea, a lo mejor pagó doble paquete, tal vez pagó un paquete sencillo, etc. El lunes vuela de regreso a Milán. ¿Ya? Nuevamente a la faena laboral, se desestresó. Fue un fin de semana, da de cuenta que para él fue como cuando la gente se va a Acapulco de fin de semana, Ujú. ¿no? A Los Cabos, a Sí. relajarse. Bueno, para él su relajación era esta. Entonces, el día martes, regresa a su consultorio, a su oficina, a su despacho. Si es el cirujano, pues vuelve a atender a sus clientes de lujo, a las supermodelos italianas Ujú. del más alto standing. Y él lleva su vida como si nada, Como si nada, normal. impune. Imagínense esta situación tan extraña. Sí, la verdad que sí, muy crudo lo que dices, pero no manches, o sea, yo sí siento que todo esto realmente pues, básicamente está Está documentado documentado. y se está investigando. Ujú. Y yo no tengo duda de que eso haya pasado así, o sea, estoy casi 100% seguro de que así fueron las cosas. Pero es complicadísimo creer cómo una persona puede llegar a hacer eso, ¿no? O sea, tienes que Ujú. ser un desalmado total. Sí, Y como lo dices, o sea, tranquilamente pudo ir, asesinar a un menor, liquidar a una madre que tenía a ujú, sus hijos, como lo narras, hijos tal vez esperándola en casa con hambre, con ganas de tomar agua. Y exactamente. él quitarle la vida, quitaba la pena regresar, limpiar su rifle, acostarse temprano, como dices, Ujú. comer lo que sea, y regresar a su país, quitaba la pena Sí, hacerlo normal, ¿no? Lo que hacía él día con día. sí, exacto. Entonces, wow, se me hace increíble pensar en algo así y Pero cómo es esa real persona podría descansar con esa carga en la en conciencia, la ¿no? conciencia, ¿no? Pero Pues era un psicópata sí, disfrazado de disfrazado ejecutivo, y de hombre rico, con dinero para hacer este con tipo de dinero cosas, de ¿no? sobra. Esto no era barato, era carísimo. 100,000 euros es mucho dinero. Para un rico, pues es como pagar 100 pesos. Pero para una persona normal de Europa, háblale de 100,000 euros
Y te va a decir, oye, no, es muchísimo dinero. Y fíjate que me abre a mí el panorama esto que dices, esta historia que narras, de pensar, o sea, cuántos millonarios, Ujú. realmente gente podrida en dinero, Sí, han de ser psicópatas exactamente. y han de hacer estas cosas, pero como tienen el dinero para Nadie se ocultarlo, da cuenta. para pagar a gente que limpie Ujú. pues, las escenas de crimen o todo eso, ofrezcan estos servicios, ¿cuántos de estos negocios seguirán operando, ¿no? Ajá. En la oscuridad, en la clandestinidad? Exacto. Y gente pues ahí metida, ¿no? O sea, tal vez hasta Bill Gates va a hacer pozos a África y también va a dispararle ahí a una tribu del Masai Mara o de algo ahí. Es un tema Es muy un tema complejo. difícil, ¿no? De creer, de pensar, pero o sea, sí se puede. O sea, son gente que tienen dinero para comprar, silenciar a todos los que quieran. O sea, Sí. puede pasar. Y lo más aterrador es que estas personas no son psicópatas descontrolados, como ya hemos dicho. No son gente que está así con los pelos parados y como locos, Sí. como un Ed Gein o como uno de estos asesinos seriales, ¿no? Que Sí, sus como vidas son un caos, que no un llevan una Jeffrey vida ordenada, Dahmer o así. así, gente, ¿no? Que no son funcionales, que no llevan una vida ordinaria, son personas disfuncionales, no tienen trabajo, tienen siempre esa urgencia de simplemente cometer sus actos Sí, descontrolados. erráticos, ¿no? Exacto. Estos no, estos son hombres, pues en apariencia Funcionales, bien. funcionales, normales, gente de bien, con una apariencia de personas completamente exitosas. Sí, no, y seguramente no dudo que con familias hechas, o sea, con Sí, hijos, ¿no? con Normal. esposas, supermodelos seguramente de Sí. esposas. O sea, Guapísimas, casa de ensueño. una vida lujosa, ¿no? Como estos gente que luego son de dinero y suben su vida, Sí. ¿no? A Facebook, Te Instagram. hablaba que como los magnates que van ahí en Mónaco y que luego hay muchos reels y videos De que ellos, llegan, ¿no? ¿no? Y les ponen la musiquita esta, In the Night. Ay, con sus Porsches y sus Ajá. coches así de alta gama, Sí, ¿no? ese tipo de gente. Ferraris y tal, ¿no? Exacto. Eran gente exitosa, integrada en la sociedad y ya ni siquiera digamos integrada, sino que en la cúspide Sí, de la sociedad. el lado A, ¿no? Sí, Digamos, el lado premium. de la sociedad. Exactamente. Wow. Eso es lo terrorífico. Muy terrorífico y mucho que pensar da esto. No sé si los Exacto. insólitos en sus casas les esté dando qué pensar, pero seguramente sí. Es muy bizarra la historia Mucho. y real. O sea, es algo Ujú. que realmente pasó y que da pues entrada a que pensemos más allá, ¿no? Nos hace reflexionar bastantes cosas. Claro. Benjamina Karik, exalcaldesa de Sarajevo durante el asedio en 2022, presenta una denuncia ante la Fiscalía de Bosnia-Herzegovina basándose en el documental Sarajevo Safari. Ella dice, nos llegaban rumores durante la guerra, pero era tan absurdo que no podíamos creerlo. ¿Quién pagaría para matar por diversión? Y luego añade algo desgarrador. Después entendimos, para ellos no éramos personas, éramos blancos en un campo de tiro. ¿Cuántos fueron? Eso no lo sabemos con certeza. El documental sugiere que al menos 200 italianos participaron en estos safaris a lo largo de los 4 años del asedio. Es mucha gente, ¿eh? Sí. Para andar metidas en este rollo de un negocio de tal magnitud, tan terrible. Si sumamos a las otras nacionalidades, podrían ser más de 500 personas que fueron parte de este club sanguinario, este club pues de locos, desquiciados. Digamos que un club de tiro, pero bizarro, ¿no? Loco. Ajá. O sea, y me llama fuertemente la atención lo que dice la reportera de que veían a las personas como simples blancos, ¿no? O sea, de tiro, o sea, no con la humanidad, digamos, de Ujú. que es una persona, y tal vez eso tiene que ver con lo que nos narrabas de la postura ideológica, ¿no? Que muchos creían que por un tema religioso, que eran Ujú. que musulmanes, me parece, Ajá, de otras etnias musulmanes, y tal. simplemente por eso ya no los veían como humanos, pues les Ujú. quitaban, los deshumanizaban, les quitaban ese rasgo de humanidad para poder simplemente dispararles, ¿no? Como Ajá. si fueran patos. Exacto. Es lo que te comentaba, que primero tenían que deshumanizarlos. Ellos tenían que formar o crear alguna justificación lógica en sus cabezas retorcidas para tener, no sé si decir el valor o los arrestos de disparar a estas personas, a estos individuos. Y lo que pasaba es que se hacían esta idea retorcida de que no eran personas, que eran invasores o lo que fuese, ¿no? Y eso les daba a ellos como que la justificación Sí, lógica sí, sí, sí. de cometer esas atrocidades.
No, y seguramente que hasta moralmente ellos se sentían que estaban haciendo algo bueno, ¿no? Sí, Pues, dentro de sus dentro de su ideologías locura, absurdas. ¿no? Pues uno menos de estos. Eran extremistas. Wow. Loquísimo, pero puede pasar, no puede pasar. Sí, claro. Ahora la pregunta obligada es, ¿cuántas víctimas tuvieron estas personas? Sí, Es imposible saberlo, porque ¿cómo distingues a quien mató a un francotirador militar y a quien mató a un turista millonario? sí, no. Estamos hablando de que era un sitio de guerra donde estos hombres, y no sé si mujeres, tal vez hubo hasta mujeres, con esta red de corrupción, esta red que tenían de pagar mucho dinero, pues accedían a sitios de guerra. Los propios militares les daban las facilidades para que ellos entraran, Claro. incluso en los propios convoys, ahí en los coches estos, los Humvee, Sí, los vehículos, ¿no? carritos estos que de usan, los guerra. tipo jeeps, Ujú. y pues tenían toda la infraestructura militar para poder hacer esto. Y me imagino, Marlon, que también usaban armas militares. Sí, Las imagínate, balas y todo un esto Mosin para... Nagant es un rifle francotirador, pero de índole militar. Sí, y me imagino que yo pienso que propias armas que ellos le facilitaban a los militares Seguramente de sí. seguro de su uso personal, porque pues para que las balas que están marcadas Se pues confundieran, ¿no? fueran balas milicia, ¿no? O sea, Incluso dijeran, pudieron haberles dado hasta barrets o rifles así que ellos usan. ahí los vatos disparando a través de las paredes, ¿no? Con una barret o cosas así. Seguramente sí. Ujú. Yo creo, me inclino porque así fueron las cosas. Seguramente los militares estos les proporcionaban el armamento, ¿no? Y Sí, y el es que, transporte y todo esto, la salida segura. Y, ajá, exacto, la extracción, como le dicen ellos, ¿no? sí, Efectivamente, los cuerpos se mezclaban entre combatientes y personas inocentes, y las balas también se confundían entre balas de los turistas estos desquiciados ujú, y de los soldados que, pues, al ser una guerra legítima, estaban ahí peleándose con otros soldados, ¿no? claro. Pero en medio de todo esto quedaban personas que simplemente querían sobrevivir y que tuvieron la mala fortuna de ese día salir a buscar algo para comer, para tomar, y ya no regresaron a sus casas porque les tocó un disparo de estos locos millonarios turistas. Wow. Terrible. Muy terrible. De tal forma que fácilmente pudieron haber acabado con cientos de personas inocentes, no soldados, no combatientes. Nadie los persiguió, nadie los juzgó, hasta ahora que se comenzaron las investigaciones. Y aquí, como buen especialista en derecho, y también tú lo eres, Sí. es menester hacer una pausa en este punto para explorar un poquito ese tema que me intrigó mucho y me motivó a indagar un poco, ¿no? Sobre el tema jurídico. Sí, y es importante, fíjate que me gusta este modelo. No lo hemos traído tanto al canal, Ujú. Insólitos. Apenas en el capítulo pasado de las brujas también se dio una ligera capsulita, ¿no? Jurídica, Sí. por decirlo así. Y me gusta este modelo porque, bueno, nosotros nos dedicamos a eso, somos abogados ambos. Y bueno, pues obviamente Marlon pues tiene más experiencia, más tiempo y pues puede darles una plática, ¿no? Y a veces está bueno porque pues te quedas así como con la duda de que, ah, pues si ese delito, si pasó hace tanto tiempo, ya qué, o si puede ser reclamado hoy en día. O sea, te quedas con todas esas dudas. Entonces es padre y me gusta esta dinámica. Qué bien que la estamos trayendo al canal y espero que también a ustedes les guste y les deje un enriquecimiento más allá, ¿no? Sí, De simplemente contar la historia. sí, la historia y ya hay que pues buscar un poco más, ¿no? Y eso es nuestro rasgo Sí. y lo que les ofrecemos a ustedes, distintivo, que exploramos un poquito más, profundizamos y creo que también vale la pena profundizar en lo jurídico. Claro. Entonces, estamos hablando de que todo esto que hemos narrado, estos casos, Ujú. son una historia de impunidad. Sí. 30 correcto. años que no pasó nada. Estas personas vivieron sus vidas normales, tranquilos. Y la pregunta que surge es, ¿por qué no los juzgaron en su momento cuando pasó todo esto? El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia se creó específicamente para juzgar los crímenes de guerra de Bosnia. Hubo un tribunal exprofeso para ese tipo de temas. Fue muy parecido en su momento y con las diferencias que sean las prudentes con lo que fue la corte de Nuremberg o los juicios en Nuremberg Sí. Tal cual. durante El genocidio, ¿no? exactamente Más- cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. Se crea un tribunal para juzgar a los criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí haciendo énfasis, a eso te refieres con ex profeso, ¿no? Con Ujú. algo, una institución creada únicamente Exacto. para juzgar esos Para juzgar ese delitos caso de en guerra, particular. ¿no? Exactamente. Entonces, estaba ese tribunal
de la antigua Yugoslavia, que tenía como finalidad juzgar a los criminales de guerra de ese conflicto. Claro. Y así se juzgó a estos líderes en su momento. Kazaric, cadena perpetua. Ratko Mladic, su general, cadena perpetua. Pero ese tribunal se enfocó en la cadena de mando, nada más. En estos comandantes, en estos líderes. Los que ordenaron las masacres. Los que estaban allá en un escritorio dando órdenes y apuntando un mapa para que ahí llegara el bombardeo, ¿no? Estos hombres fueron los juzgados. Pero no se juzgó a los civiles extranjeros que participaron activamente en esas masacres como turistas o participantes no combatientes. Aquí hay que hacer una distinción. En el derecho internacional hay también una rama del derecho internacional que regula los temas de guerra. Sí. No crean que las guerras son conflictos así a lo loco, desorganizados, donde yo simplemente voy y ataco un país porque se me antojó y no. No es así. Todo esto de la guerra tiene protocolos, tiene reglas legales, tiene todo un sistema jurídico que permite que las guerras, aunque se escuche absurdo, guarden una lógica, guarden un orden. Haz de cuenta un procedimiento. Declaras la guerra, eso es un documento formal que tú le envías al otro país donde le dices, ¿sabes qué? Pues te voy a atacar, te declaro la guerra. El otro país contesta esto, se hace todo un protocolo internacional, los otros países como observadores, se inicia una fase como de conciliación incluso para evitar que lleguen a las armas. Y si ya no hay solución de nada y la ONU falló, como casi siempre ha fallado, bueno, comienza la guerra, ¿no? Una vez que comienza la guerra, evidentemente en cada bando hay soldados, personas que son funcionarios públicos, porque les paga el Estado, que se encargan de defender al país, ¿no? De atacar al otro y defender la patria, como se denomina, ¿no? También podrían entrar por aquí mercenarios, gente que no tiene una nacionalidad a la que se deban, sino que más bien se venden a quien les paga más, al mejor postor. Esto siempre ha existido. Pero estos individuos, estos extranjeros, no eran ni combatientes formales, esto es, no eran soldados del país en disputa, de alguno de los bandos, y tampoco eran mercenarios. No eran personas con un contrato en el que se ofrecían atacar a una nación, a un bloque, a cambio de un dinero, al país contratante. No. Estas personas eran civiles, normalitos. Y esto genera un problema de prueba. Sí. Estos hombres, como no eran combatientes, no dejaron registro. No había contratos de por medio porque no eran mercenarios. No había facturas donde se ofreciera un servicio, ¿no? De mercenarios, porque eso está regulado también. Por ejemplo, Academy, que es, creo yo, el ejército privado más grande del mundo, ellos ofrecen servicios de mercenarios. Wagner, que es uno de allá de Rusia, también ofrece servicios. Tú como país los contratas. ¿Sabes qué? Mira, tengo una rebelión en tal lugar. Quiero que los elimines, los quites. ¿Cuánto me cobras? No, pues tantos millones, porque pues, obviamente no te van a cobrar 1,000 euros. No. Millones, cientos de millones. Millones de dólares. Ah, ok, O mira. de euros. ¿No? ¿Qué me ofreces? No, pues te voy a dotar de tantos soldados, con tal armamento. Todo está regulado, o sea, está documentado. Todo está inventariado. Con auditoría, con inventario. Todo documentado justamente para si hay algún problema legal, se pueda tanto el gobierno exigir que se cumpla el contrato, como el negocio, la empresa privada de la PMC, que es el nombre con el que se conoce internamente a los mercenarios. Ay, se oye bien chingón, se oye como Metal Gear. Ya ves que el Metal Gear. Había PMCs, pues. Esos güeyes eran. Empresas privadas de mercenarios. El Big Boss tenía su empresa de sí, exactamente. Militars Sin Frontier. Militares Sin Fronteras. Bueno, esto es real. Existen. Academy, insisto, muy pocos la habrán escuchado, pero es la empresa de mercenarios más grande del mundo. Yo he escuchado más a Wagner por todo lo de África. Sí, por todo lo de África, pero Academia es más top. Es como que la más cúspide, grande. Sí. Y fíjate que también yo pensaba, bueno, no sé, salvo tu mejor opinión, que tampoco se les podría a ellos juzgar porque pues propiamente no eran militares. O sea, el fuero militar no podrían juzgarlos como en tribunales militares porque pues, son personas. Por eso normales. comentaba que no eran ni combatientes. Los combatientes formales
como ya lo había mencionado, son los militares, los Sí. que son servidores públicos que trabajan para su país, Sí, aquí ejemplo los Los guachos, soldados, Los ¿no? soldados que tenemos aquí. que ellos tienen un contrato con el gobierno, son servidores Sí. públicos y pues están obligados a que si hay guerra, Defender al defender país. al país y atacar al otro país, obviamente. Entonces, ellos se rigen por un derecho específico, Claro. el derecho de la guerra. Suena absurdo, pero hay un derecho de la guerra. Hay un derecho internacional de la guerra, derecho internacional del combatiente, y los combatientes tienen derechos. O sea, por ejemplo, por citar meramente un caso muy fácil de entender de estos derechos es, si un combatiente se rinde en una guerra formal, una guerra legitimada, porque hasta eso las guerras pueden estar legitimadas y esas son las guerras reguladas, y puede haber guerras que no están legitimadas, que son guerras justamente en las que se cometen generalmente crímenes de lesa humanidad. Pero hablemos de una guerra legitimada, ¿no? Una guerra formal. En esas guerras, en un conflicto de estos, si el combatiente enemigo se rinde y sale de su trinchera y dice me rindo, bandera blanca, y tú como soldado disparas, o tú como comandante del pelotón disparas y acabas con estos enemigos que ya están pues rindiéndose, ya no son un peligro para ti, se están sometiendo, ya no eres un soldado legitimado, Sí. ya no eres un combatiente legitimado para hacer uso de la fuerza porque tu enemigo se rindió. Y eso dentro del marco internacional del derecho de la guerra y del marco internacional del derecho de los combatientes, Sí, es grave. es un delito. Sí, y fíjate, Marlon, abundando, seguramente han visto algunas películas, más que nada basadas en la Segunda Guerra Mundial. Solía pasar que se rendían, ¿no? Muchas Ujú. veces los combatientes que estaban defendiéndose del ejército alemán, muchas Sí. veces se rendían y salían así todo el pelotón Con la mano banderita. en alto y ya y tal. ¿Y por qué se le castigó tanto a Alemania? Porque Alemania justo no respetaba esto, se los atrapaba, se los llevaba Sí. y los metía a campos de concentración donde O los rafagueaban ahí o los mismo. rafallaban ahí mismo y por eso hubo tantos delitos de lesa humanidad. Y de hecho, estas leyes de las que estamos hablando, este derecho internacional de la guerra, del combatiente, se crea a raíz de esos problemas Sí. generados en la Segunda Guerra Mundial. Se dieron cuenta los países que tenía que haber reglas en las guerras, porque si no pasaba lo que pasó durante la Segunda Guerra Con Mundial. Alemania. Entonces crearon todo un marco jurídico internacional en lo que la mayoría de los países son signantes. Sí. Están regidos por el derecho internacional público y esto, pues, es importante y tan importante es que la ONU tiene tribunales internacionales encargados. El más famoso es la Corte Penal Internacional, que se encarga de juzgar crímenes de lesa humanidad que pueden cometer, evidentemente, líderes de países, Sí. presidentes, dictadores, generales de alto rango, y todas esas personas están sometidas a estas leyes. Y también soldados, generales, comandantes pueden cometer crímenes de lesa humanidad. Sí, como traían, ¿no? En su momento a Gaddafi, Exacto, a Saddam Hussein, todos ellos así ya. exacto. Entonces, la cuestión aquí es que estos individuos, estos civiles, que no eran combatientes y tampoco eran mercenarios, no Sí. había un contrato que los vinculara con los países, Ni militares de un país. nada, pues eran sombras, estaban completamente ocultos, Sí, digamos como en un vacío, ¿no? Legal. impunes, sí, porque pues eran personas que por arreglos privados con líderes militares conseguían entrar a la zona de guerra, incluso seguro como vestidos tipo militar, camuflados. Pues la gente los veía y pensaban que eran militares, pero no, eran civiles Sí. que estaban disfrutando de su hobby de hacer eso Cazar personas. impunemente. Entonces, pruebas como tales no existían, Sí. salvo estas investigaciones que ahora empezaron a surgir, que están atando los cabos, pero pues tuvieron que pasar 30 años para que esto se destapara. Imagínate lo complicado que habrá sido recabar la información suficiente para dar con todo esto. Ahora vayamos a noviembre de 2024. La Fiscalía de Milán abre la investigación correspondiente. El fiscal Alessandro Gomis recibe la denuncia, pues un documento así de choncho, Mm. conteniendo todo, presentada por Gavazzeni, el periodista que estábamos mencionando en un principio. Este hombre O sea, Gavazzeni nunca dejó de hacer su chamba. se dedicó años
a recabar toda esa información. Qué importante, digo, saliéndome tantito del tema, qué importante, ¿no? El trabajo de los periodistas, Claro, o sea, y sobre todo los periodistas de de investigación. investigación, qué importante. A veces, pues, muchos países, más en las dictaduras, Los atacan los mucho, atacan, los matan, pero ahí está la importancia, ¿no? Sí. De cómo este periodista, 30 años después, juntó los elementos necesarios para acusar. Por eso, llevar a la justicia, ¿no? Tanta sí. gente que murió seguramente y que su caso, en particular, estaba en la impunidad, ¿no? Exactamente. Y además, por eso este trabajo, esta profesión de periodista de investigación es tan riesgosa. Muy Porque riesgoso. son muy incómodos a los sistemas Claro. gubernamentales, a los regímenes, sobre todo los regímenes dictatoriales, que hacen lo que sea por quitárselos de encima. Yo siento que es su contrapeso natural de eso. Sí, la información es muy importante. Y la información es un arma. Y esos hombres trabajan para eso, para darle a la gente la información y poder, la población en sí, hacer uso de esta información de manera legítima, sí, pidiendo resultados, exigiéndole cuentas a sus gobiernos. Ahí la importancia del periodismo de investigación. Claro, concuerdo totalmente. De tal manera que, como te comentaba, este hombre reúne toda esta información y presenta la denuncia, sí, el documento. Conchote. Sí. Lleva a sus dos abogados, Nicola Brígida y Guido Salvini, que son los que pues, hacen ya el papeleo jurídico, ¿no? ¿Sí? Este hombre al final es un periodista. Él tuvo que asistirse de abogados especialistas. La denuncia incluye lo siguiente: documentos que supuestamente prueban los viajes. Digo supuestamente porque todo esto es parte de una investigación. Sí, todavía no hay algo ya concreto, una condena concreta. Testimonios de oficiales de inteligencia, rutas, fechas, conexiones. Pero hay un problema. Estos hombres, los que están ahí mencionados como acusados o sujetos a investigar, pues ya están viejos, son ancianos, tienen entre 75 años y 80. Sí, ya. Ya son viejitos. Vivieron impunes casi toda su vida. Muchos de estos individuos, que tal vez no están directamente ahí todavía mencionados, pero pudieran llegar a salir en la investigación, para ese momento podrían ya estar muertos. Ya son gente mayor, muchos ya se habrán muerto incluso. Otros ya tienen demencia senil, ya están en algún asilo o en su mansión en Suiza, cuidados por sus mayordomos, pero ya no recuerdan nada. Ya cómo les acusas y no se acuerdan de nada. Ya están, pues, dementes. Y la investigación, además, solo cubre italianos, porque pues el periodista era un italiano, él no puede acceder a información de otros países. Él solamente se enfocó en su nación. Claro. Ahí tenía a la mano todo. Y el asunto lo lleva a la Fiscalía de Milán. Hablábamos de franceses, españoles, americanos, canadienses. Ahí no pasa nada. Estos hombres no se tienen que preocupar de nada. Entonces ellos van a seguir en las sombras. Seguirán impunes. Claro. Pero aquí, no conformes, nosotros como juristas, como abogados, queremos mojarnos un poquito con el derecho penal todavía y hablamos de derecho internacional en el ámbito de la guerra, de los combatientes. Sí. Pero yo no estoy conforme, yo me quiero meter más a la cocina, yo quiero hablar de derecho penal un poquito. Así que, si lo permiten, insólitos, vamos para allá. Porque una cosa es decir que estos individuos son criminales y otra muy distinta es desmenuzar exactamente qué crímenes cometieron y qué les podría pasar. Claro. Eso es lo relevante. Y lo que les vamos a contar ahorita les va a volar la cabeza porque es algo suculento para quienes les gustan esos temas. Sí. Primero empecemos con lo básico. Homicidio voluntario agravado. En Italia, matar a alguien con premeditación te da 21 años de prisión a cadena perpetua. Ok. Esa es la pena. Muy bien. Pero estos casos tienen agravantes brutales, ¿eh? 1. No había ninguna razón para matar. Eran gente que lo hacía por hobby. Porque era su pasión, porque era su forma de quitarse el estrés, o porque eran extremistas ideológicos, o lo que tú quieras, pero no lo hacían con alguna razón justificada, legítima. Sí, digamos, no era ni en defensa de nada, simplemente era porque ellos les gustaba. Exactamente, no había justificación legal. Matar, ¿no? No había un error invencible. No había ninguna forma de las que el derecho penal regula para disculpar a alguien o para declararlo inimputable. Lo hacían porque era su manera de divertirse. Sí, totalmente hobby. Conscientes de lo que hacían.
Eso aumenta la pena, desde luego. 2. Crueldad en la ejecución. Disparar a civiles indefensos desde posiciones protegidas, elegir a las víctimas, a los más vulnerables, a los más débiles, eso también agrava la pena, porque ya lo haces con una crueldad. Tal vez, en vez de elegir a alguien rápido, un hombre joven, eliges a un señor que va ahí, que tal vez tiene un daño en la pierna y no puede caminar bien y va, pues, rengueando y es más fácil, ¿no? O en el peor de los casos, un menor. No, y como lo hacían incluso desde antes, o sea, tenían una especie de lista, me imagino, de precios de todo esto, Ajá, pues estaba eso ahí la tarifa. suma, ¿no? A que pues, Desde luego. lo hacían con crueldad, con ganas de hacerlo, ya sabían si iban a ir a asesinar a un niño o a una persona mayor, etcétera, ¿no? Entonces, Correcto. eso es grave. Gravísimo. 3. Premeditación extrema. Viajaron cientos o miles de kilómetros, planearon todo, hicieron una bitácora de viaje, Hospedaje, mapa, todo. líneas, cruces, fronteras, una logística gigantesca. Pagaron hotel, pagaron sobornos a estos militares para entrar a esas fronteras protegidas, zonas de guerra. Claro. No fue un impulso. Todo fue fríamente calculado. Seguramente hasta marcaron el día en el calendario, así Todo así. con emoción. Sí. 30 de octubre voy a ir allá. Sí, como cuando te vas a ir de vacaciones y ya estás esperando el día para ya Claro. tomar tu viaje a Las Vegas. Pues ellos no, ellos tomaban su viaje al sitio en guerra de Bosnia. Al safari. Todo esto, obviamente, constituye agravantes. Sí. Y la cadena perpetua está casi garantizada para quien pues, se le reúnan todas estas situaciones y la acusación prospere. Imaginen todo lo que lleva, ¿no? Crueldad, alevosía, ventaja, premeditación, delitos que de por sí ya son de lesa humanidad. Sí. ¡Pum! Y aquí me quiero concentrar justamente en eso, en los crímenes de lesa humanidad, Correcto. porque esos crímenes son especiales. Según el Estatuto de Roma, estos crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Significa que aunque hayan pasado 100 años, 200 años incluso, que no creo que haya alguien que iba tanto, pero Seguro no. incluso hablemos de temas de tiempos ordinarios para las personas, no tiempos en que alguien puede vivir, que hayan pasado 80 años y tal vez esta persona llegó a vivir más de 100 años, ¿no? Hay personas que han vivido mucho tiempo. Sí. Bueno, esa persona puede ser acusada todavía, no prescribe este delito. Alguien que cometió uno de estos crímenes de lesa humanidad, exterminio masivo, genocidio, que son este tipo de crímenes, tortura generalizada en campos de concentración, como lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, campos clandestinos donde tienen prisioneros. Todo esto es denominado un crimen de lesa humanidad y por consecuencia no puede prescribir. Aquí en México, pues no somos países con tradición bélica, América Latina y mucho menos México, pero en México por lo menos está muy en boga porque lamentablemente ha pasado aquí y en nuestro país ha sido condenado por esto, la tortura. La tortura tiene una cualidad parecida a estos crímenes. La tortura no prescribe. Un militar que cometió tortura hace 30, 40, 50 años, 60 años, no puede ir y decir, ya me prescribió el delito, ya no me pasa nada, ¿no? Son imprescriptibles estos delitos. Y por tanto, el tiempo no les afecta. Te pueden acusar y si tú estás vivo y eres imputable, sigue. Prosigue la Y investigación. para los que no sepan justo eso, ¿no? La prescripción es eso, que por el paso del tiempo, alguna pena, algún delito, pues ya pasaron 10, 20 años, pues Sí. ya eres inimputable. Generalmente ¿no? la prescripción está regulada en los códigos penales correspondientes. Cada delito tiene una pena mínima, máxima. Esto se hace un cálculo para calcular la media. Y la media justamente es el tiempo que por regla general, al menos en la legislación mexicana, te toman en cuenta para la prescripción. Sí. Pero esto es en México. No sé si en otros países tengan alguna modalidad sea, distinta. una Aquí variante, en México, la condición es la media aritmética de la pena mínima y la máxima. Pero básicamente, ¿no? Digamos, etimológicamente, prescribir es que Sí. ya no se te puede reclamar eso, Pon básicamente. tú que si un delito da como media que el delito prescribe en 10 años y ya pasaron 13 años Ya. y te quieren acusar, te quieren formular la imputación y te quieren procesar, tú haces valer la prescripción y de hecho es de oficio. Los tribunales penales están obligados de oficio a analizarla
aunque Claro. tú no la alegues. Y si el tribunal detecta o tú lo planteas y efectivamente operó la prescripción, ya pasaron 13 años, el delito prescribe en 10, ya no te pueden hacer nada, Sí. aunque hayas cometido ese delito. Pero eso es en delitos que prescriben, porque, Ujú. como les mencioné, la cualidad Tortura. de estos delitos de lesa humanidad es que no prescriben, son imprescriptibles. La tortura también. No le afecta el paso del El tiempo. paso del tiempo no le hace nada, le hace lo que el viento a Juárez. Sigue vivo, ¿no? Ahí Así el que, delito. ojo ahí. Se dice que si van a torturar o, Exacto. o a hacer delitos de lesa inmunidad, insólitos, piénsenlo 2 veces. No, pues imagínate. Otra condición de estos delitos es que no requiere seguir en el cargo para que te procesen. O sea, si tú, por ejemplo, Eras mi eras general. presidente, general o eras dictador de algún país bananero, ¿no? Y mandaste a acribillar ahí a un montón de gente. Y ya pasaron muchos años y tú ya no eres nadie. Ya ahora vives tu jubilación, ya está otro en el poder y tú ya dices, no, a mí ya no estoy en el cargo, ya no me pueden hacer nada. Craso error, eres imputable. Y eso le pasó a Fujimori, que fue condenado por temas de estos. Eso le pasó a Pinochet, Sí. que fueron acusados por esos temas, aunque ya no estaban en el cargo. Eso le pasó a Gaddafi. Eso le pasó a, pues, a un montón de personas, ¿no? Sobre todo en África ha habido muchos condenados. Sí, y Ni me acuerdo, pero son muchísimas personas que son señores de la guerra. Sí, sobre todo en la figura de regímenes dictatoriales, Dictatoriales. ¿no? Suele pasar mucho el abuso y que Sí, empiezan a balacear gente literal y pues ahí es donde ya. sí, y son juzgados en esos tribunales esas personas. Entonces, no requiere el individuo en cuestión seguir en el cargo para que se le pueda imputar y procesar por estos delitos. Simplemente que se pruebe que en su momento, cuando ejercía el poder, ordenó Él dio la orden, ¿no? cometer Tal esas vez atrocidades. en su momento, ¿no? Aquí en México, Díaz Ordaz, ¿no? Que Por ejemplo, hizo la matanza, ¿no? que se le acusa, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué tenemos en Sarajevo? Asedio de 4 años, 11,000 civiles muertos, ataque sistemático. Entonces, ¿participaron estos millonarios en ese ataque? Sí, según lo que hay hasta ahorita, hubo civiles pudientes que participaron, que dispararon y que liquidaron a personas. Sí. Y aquí viene la pregunta del millón, mis insólitos. ¿Podría ser esto complicidad en genocidio? O sea, que a esas personas se les puede imputar genocidio y que Ujú, puedan ser procesados en tribunales internacionales por crímenes de lesa humanidad, ujú. ya más allá del mero orden civil, más allá del mero homicidio ordinario y común del que se acusa a cualquiera que acabe con la vida de otro y que se procesa en cortes locales, nacionales, en el foro común. Si te acusan de uno de estos crímenes, no te vas procesado a un tribunal del foro común. Sí, Esa es la condicionante de estos delitos. Porque, como les comentaba, están regulados en protocolos internacionales, convenciones. Entonces, ¿podrían estas personas civiles ser juzgadas en un tribunal internacional por delitos de lesa humanidad? Es complicado decir que sí. El Tribunal Internacional ya determinó que Kasarich y Matli cometieron genocidio. Ellos eran líderes. sí. Eso es clarísimo. Ya está probado. Pero esos millonarios actuaron bajo protección de fuerzas de esas personas. Pagaban dinero y los propios mercenarios o militares que andaban ahí como combatientes. Sí, gestionaban su vida, Sí. sus transportes, le facilitaban el acceso, ¿no? A las armas y seguramente los blancos, ¿no? Ujú. De atacar. Como que le daban todas las facilidades, ¿no? Sí. Digamos de una manera. Pero al final de cuentas participaron en lo mismo. Sí. Mientras el soldado le disparaba a un enemigo, pues el civil andaba también disparándole, pero ahí a gente que andaba corriendo en las calles. Era lo mismo. Entonces, ahí es donde entra el conflicto, ¿no? Jurídico, el problema jurídico, la laguna legal. Sí, discernir qué tipo de delito cometerían, ¿no? Estas personas. Exactamente. Y obviamente, estos individuos, estos civiles, contribuyeron a crear este clima de terror en la población indefensa e inocente de esta zona de guerra. Eso está clarísimo. Jurídicamente sí podría argumentarse que fueron cómplices. Claro, Sí, también creo que sí. puedes armar un argumento. Sería un argumento muy bueno, de hecho. Si lo armas correctamente, puede ser contundente desde la forma argumentativa, ¿no?
Sí, sobre todo porque sembraron el miedo Ujú. y se introducieron a un país en guerra. Sí, Se hicieron partícipes, eran compraron, partícipes activos. sí, y pues facilitados por un gobierno que seguramente pues en ese momento estaban en guerra, ¿no? Ujú. Entonces sí hay elementos como para sostener que sí fueron cómplices, digamos. Te digo que puede hacerse. Pero aquí surge el problema. Probar la intención específica de destruir al grupo étnico como tal, a esa sociedad. Al final de cuentas, ellos no iban con la intención de acabar con todo un grupo social. Sí. Ellos iban bajo una tarifa que pagaban y simplemente se enfocaban en buscar a una víctima en particular y era random. No venían con un nombre. Busco a fulano de tal y lo anda buscando, no. Ellos veían con su mira y, ahí va, pum. Pero si le pones a eso la nota de odio de que algunos odiaban la religión que en ese lugar practicaban, Ujú. ¿no cambiaría ya un poco el espectro, digamos, de análisis? Podría argumentarse, pero eso tendría que quedar justificado en el argumento Porque para recuerdo que probarlo. habías dicho que algunos sí iban porque odiaban a Sí, los musulmanes y pero tal. recuerda que también ahí sí, las legislaciones locales de los países tienen crímenes de odio regulados en sus Ujú. códigos penales. Hay crímenes en Estados Unidos. ¿Cuántas veces Sí, en no Estados Unidos juzgan a gente que mata a que se grupos meten o étnicos? se meten en las iglesias y balacean dentro, Sí, o se ¿no? acaban con grupos étnicos. Ujú. No se castiga ahí en Estados Unidos, no lo mandan a un tribunal internacional, porque no tiene la connotación de acabar con Una población entera. poblaciones enteras. Entonces, ahí está lo difícil. Estos tipos, estos individuos, solo, pues al parecer querían matar por mera adrenalina o por diversión. Sí, satisfacción Ajá. propia, ¿no? No Digamos. iban con una idea de acabar con toda una, porque ni siquiera tenían la infraestructura para hacerlo. Eran simples personas locos que pagaban una tarifa y pues cumplían su capricho, ¿no? Ir y disparar a un Ujú. humano, ¿no? Pero no tenían poder como para mandar a los militares, vayan, acaben con toda esa Sí, franja. y si lo piensas, pues en cierto modo, pues ellos pagaban, digamos, no sé cómo decirlo, lujo, Ujú. bizarro, capricho, Capricho, absurdo y loco. absurdo y loco y detestable. Ujú. Pero pues sí, como lo mencionas, ellos iban, digamos, apadrinados, protegidos por los militares, pero ellos no disponían de darle órdenes a los militares de ningún Exactamente, tipo. O sea, ellos simplemente iban, aquí está, dispárale, 5 minutos, te damos 10 minutos, regrésate y ya te vamos a dejar. exacto. Pero pues iban, me imagino que incluso hasta seguramente Ujú. sometidos, ¿no? Por los militares, o sea, Sí, condicionado. ¿Sabes condicionados qué? por los mismos Te vamos a militares. llevar, pero tú no te vas a mover de ahí. Haz tu disparo Y ya y te me ya te regreso. regresamos. Ah, bueno, está bien. Pero nada de que, oye, yo, ahora dispárenle a esos Sí, o no. tal, Y ¿no? mucho menos mandar a los militares que estaban en esos Claro, sí, correcto. grupos de comandos o en esas Ujú. misiones y que ellos pudieran como decidir, ¿no? Ahora vamos para allá o Sí. ahora disparen para... No, eso era el comandante, los jefes, quienes sí fueron juzgados, como ya Sí, mencionamos. con lesa humanidad, ¿no? Ujú. Entonces, lesa humanidad. Y que alcanzaron penas, cadenas Perpetuas, perpetuas. exactamente. Entonces, recapitulando, insólitos, un participante en los safaris humanos podría enfrentar homicidio agravado, cadena perpetua. Eso creo que es el delito más fácil de probar. Sí. Un simple homicidio agravado. Hay penalidades en algunas naciones que alcanzan la cadena perpetua. Podrían enfrentar también crímenes de lesa humanidad, cadena perpetua e imprescriptible si se argumenta y se justifica bien. Oye, ¿y no crees que sería una buena justificación decir que todo ese aparato, digamos, esa sociedad, porque me imagino que de cierto modo, pues ellos contactaban Ujú, con estas personas y había una especie de, digamos, de, no sé si página, sociedad o, ¿cómo le llaman? Club. ujú. Todo ese club en sí, todos los que estaban ahí reunidos de diferentes naciones, sí pudieran alcanzar la connotación de que sí querían erradicar, pues, o sea, esa connotación de lesa humanidad, porque pues Ujú. era un club grande, o sea, estamos hablando de que es Sí, 500 personas, ¿no? sí, Aproximadamente. pero ahí entonces entra una complejidad mayor. Las Probar que había un diferentes, club. No, tienes que probar que hay un club. O sea, no es lo mismo un individuo juzgarlo o demostrar que él participó en estos actos de ir a disparar personas en zonas de guerra. ujú, Eso es una cosa. Y otra muy distinta es probar que él formaba parte de un club de organización, incluso internacional, una red.
Es como aquí en México. Pero lo más seguro es que sí fuera una red, ¿no? Por lo que pero tienes que probarlo. Hemos venido hablando de que, pues, incluso había gente de España, gente de Estados Unidos, de Canadá, de varios lados, ¿no? Entonces, pero tienes que armar esa red. Es como aquí en México. Yo creo que tal vez sería lo complicado. Tal vez si se hubiera hecho un análisis de distintos periodistas de manera internacional, cada uno en sus distintos países, y hubieran juntado toda la información. El problema fue que solo se quedó la investigación en Italia, ¿no? Exacto. Te digo, sí es viable, no lo descarto, pero tendría que demostrarse la existencia de un grupo internacional, una red. Y quería yo hacer una analogía, un paralelismo con nuestra legislación mexicana, con el delito, por ejemplo, de delincuencia organizada. Sí. Y otros delitos como contra la salud o, por ejemplo, acopio de armas o tráfico de armas, exportación. ¿No? El delito de delincuencia organizada requiere que se compruebe un grupo de personas, justamente todas organizadas, con un fin ilícito, ya sea vender sustancias, drogas, armas, traficar personas, secuestrar, todo esto. Sí, también secuestrar o extorsionar, etcétera. O sea, puede tener muchos fines, pero tiene que haber un grupo cohesionado, organizado, con jerarquías, con mandos, con logística. O sea, es una infraestructura complicada. Ese delito no es fácil de probar. Es un delito técnicamente complejo de demostrarlo. No es cualquier cosa. No es que a mí se me ocurrió. Tiene que quedar todo probado, que había una red, que había un organigrama, que había un rol de mandos distintos, ¿no? Cada quien con una actividad en particular y que cada uno cumplía con su parte para llegar al fin ilícito. Claro. Y acá sería algo similar. Si se comprobar toda la red que hay, ¿no? Se tendría que justificar que esta red funcionaba con recursos de tal, que había alguien que tal vez hacía los contratos o los convenios. Que tal general era el hasta arriba y que tenía estos militares. Y que aquel era el contacto en Europa, que este otro era el contacto en Estados Unidos, que aquel era el contacto en Canadá. O sea, imagínate, es complicado ya, a una red internacional. Por eso lo veo todavía más difícil. Más difícil, ¿no? De comprobar, claro. Exactamente. Y aquí también debemos mencionar que la edad tampoco es una defensa para los crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. De hecho, ya hay precedentes de personas muy viejitas que han sido juzgadas por esos crímenes. En 2021, un ex guardia nazi de 100 años fue condenado en Alemania. Chale, o sea, ya estaba más para allá que para acá. Con un pie en la tumba, casi los dos ya en la tumba, ¿no? Pero se le condenó. ¿Cuánto estuvo preso un día? Pues yo no sé cuánto estuvo preso, pero no creo que mucho, porque ya a la edad de 100 años. En 2022, otro individuo igual, excombatiente del régimen del Reich, fue procesado y condenado y tenía ya 101 años de edad. Wow. O sea, estaba peor de eso todavía. Y colmo vivieron un chorro. Ajá. Entonces, solamente si tienes demencia severa, podrías eludir, ¿no? Eludir la acción de la justicia porque pues ya estarías loco y serías en todo caso una persona que ya no pueden imputarlo en delito porque pues ya está mal de la cabeza, ¿no? Ya que va a poder reflexionar sobre sus actos. O sea que les jugó digo, ya estaban viejitos, pero no les hizo el paro ahí la senitud. No, estaban todavía conscientes. Recuerdos bien de su cabeza, chale. Entonces, si estás consciente, eres imputable. Vas a juicio. Si eres encontrado culpable, fresco bote, como dicen por ahí. Si estás loco, ahí sí podrías eludir esta situación. Entonces, si encuentran a estos individuos, a estos hombres civiles que en aquella época, hace 30 años, más de 30 años, anduvieron masacrando personas a cambio de pagar fuertes sumas, pues sí podrían ser procesados si están bien de la cabeza, y el hecho de que estén viejitos, muy ancianos, no los eximiría. Esa es la conclusión de este punto. Tengan 70 años, 75, 80, 90, mientras estén bien, pueden ser procesados. Pero, entonces, ¿en qué delito, digo, recapitulando para los insólitos, en qué delito quedarían encuadrado para que puedan ser juzgados? En cualquiera de los que mencioné. Podría ser simplemente homicidio agravado, de acuerdo a la legislación de su país. Pero no prescribiría. No, porque el agravado contra grupos vulnerables pudiera, de acuerdo a la legislación del país y del momento en que pasó, la legislación penal de Italia, porque hay que tomar en cuenta que en materia penal opera también la temporalidad y no se puede aplicar la ley de manera retroactiva en perjuicio de alguien. Se tiene que aplicar la ley que regía en el momento en que pasó el hecho. Claro. Y entonces tendríamos que irnos a la legislación penal italiana del 93 para saber cómo estaba regulado todo. Sí, cuánto tiempo, ¿no? Pero en teoría podría ser imprescriptible. En teoría, no estamos explorando la legislación, habría que ver.
pero podría ser. O puede que bajo ciertos parámetros pudiera así prescribir. Dependería. Lo que sí es que si se les acusara de delitos de lesa humanidad, Ahí sí se ahí chinga. estamos seguros de que Están chingados. no prescribiría. Sí, Entonces porque son ya estas eso dos ya es situaciones. digamos un, ¿cómo le llaman? Un estándar ya a nivel Internacional, que no regulado por prescribe. protocolos internacionales, por convenios, por tratados. Sí, claro. Entonces, cualquiera de los dos delitos, ¿no? Ujú. No tendrían posibilidad de salir porque pues, ya serían gente muy vieja y pues ya, si tienen 80 años y les meten otros 10 años de prisión, desde 90 no creo que muchos vivan. 20 años de prisión, menos. 30, pues ya olvídate, ¿no? Sí, no. Salvo que sean Drácula o algo así. Imposible. O alemanes Ajá. que viven un De tal chingo. forma que todo su dinero, pues no los ayudaría, aunque No, fueran millonarios. Porque hay algunos crímenes como estos que no se pueden perdonar. Son tan graves que el mundo mismo no los perdona y no son prescriptibles. claro. Ahora vayamos a algo que me perturba mucho. ¿Cómo llegamos a este punto de que un cirujano que en su tiempo laboral salva vidas y en el fin de semana cega vidas? ¿No te parece una contradicción Contradicción gigantesca? tremenda. Sí, muy fea. Yo, la verdad que esto me intriga muchísimo porque Digo, en defensa del ruco era cirujano, ¿no? estético, Estético. pero en teoría también tendría que Sí, que haber estudiado medicina, ¿no? Obvio, medicina y ser digamos, y su acuérdate que los médicos prioridad, tienen el como una salvar, máxima, sí, la de salvar vidas, salvar ¿no? vidas, es su máxima de Debe todos ser los médicos. El digamos, código de Esculapio, creo le llaman algo sí, así. sí, ser su prioridad, ¿no? El salvar vidas, no cegarlas. Entonces, sí, pues obviamente es contradictorio que un médico, pues ande ahí los fines de semana y yéndose a balacear gente, ¿no? Exacto. Nada que ver, pero pues pasa, hay gente retorcida en el mundo, ¿no? Eso comprueba más insólitos cada día que hay gente retorcida. Tal vez hasta uno de sus vecinos podría ser El mundo es muy cruel. un retorcido de estos, ¿no? Entonces, Y aquí estamos ante una situación que no implica una doble personalidad. No estamos hablando de que estas personas sean bipolares y que de día son uno y de noche otro, como la película de ajá, Fragmentado. que tengan muchas personalidades, No, ¿no? simplemente eran personas con ya maldad Sádicas, ¿no? intrínseca, Malas. malvadas, pero que pues llevaban una vida normal. Eran personas dadas a estas situaciones que sentían placer, sentían Sí, adrenalina, no lo sé. como estas personas, y perdón que me escape un Ujú. poquillo del tema, pero tiene un poco de relación, como las personas que compran videos snuff, ¿no? Les gusta Que les gusta consumir eso, ese tipo de maltratos, videos donde pues, cercenan el sadismo. gente o cosas así, golpean Ujú. a alguien con un martillo. Hay gente que compra estos Sí, videos, ¿no? Y tú los ves y lo ves un oficinista normal, una persona exacto, normal, pero ya llegando a su casa puede ser una persona retorcida, ¿no? exactamente. Y estas personas justamente veían todo esto como un juego, Sí, como un safari. Había niveles de dificultad, sí. No era lo mismo dispararle a un anciano que a una persona joven que podía correr, se podía esconder, un hombre sano que podía pues, tal vez evadir, ¿no? sí. El disparo con más reflejos. Sí, igual y si fallaba él un tiro, veían la dirección, Sí, ¿no? Y ya se ya pues, se escondían y era escondían, complicado. era más Y complicado, quiero claro. pensar que parte del paquete era si fallas y esa persona huye, pues no la vamos a andar buscando por las calles. Ya, perdiste tu oportunidad, Sí. supongo, ¿no? Me imagino. Era como que Sí, tienes pues ya una es sola oportunidad de cumplir lástima, tu, sí, sigue participando, ¿no? Para ajá, la otra o igual paga otro otro, monto o una tarifa más y te y damos otro segunda día oportunidad. te damos otro tiro, Ah, o ¿no? sea Así. que era la bala, tenía que cumplirse el objetivo porque si no, pues ya perdías el chance y a pagar otra vez. Digo, Claro. yo me lo imagino así, Sí, porque no seguramente. fuera como que, oye, no le di, vamos a buscarlo, se Ajá. metió por ese callejón, a ver, soldados, Hay que irlo a llévenme. corretear y Por lo seguro, matarlo, los más ¿no? seguros que los soldados iban a decir, estás Ya, loco, ya cumpliste tu oportunidad, se perdió, o sea, ya tu cuota se pagó. No te vamos a acompañar a buscarlo al callejón que está allá del otro lado ¿y qué les de la dices a calle. los militares? Pues ya, Pues nada. ya, pues, se les pones picudo, pues seguramente le Te matan metían, a ti. sí, le metían ahí su cachazo por lo menos, ¿no? Sí. Entonces yo me imagino esto, no estoy diciendo que fuera así, pero la lógica va para allá, ¿no? Sí, seguramente. Entonces, pues había dificultad. Supongo que la mayoría por eso elegía a personas vulnerables. Era Sí. lo más fácil. Y había trofeos.
no sé si después iban a donde estaba el cuerpo y no sé si recogían algo, ¿no? Algún objeto personal o cualquier cosa, pero se dice que tenían trofeos, que se guardaban como su souvenir, su recuerdo. Imagínate el nivel de A locura. la madre, como si fueran un depredador. Ajá. O tal vez hasta fotos que tienen guardadas en sus sótanos, Ajá, de que le en tiraron sus ahí. cajas fuertes, así como cuando se tomaban fotos con los leones, con los jabalís. Pero imagínate algo más Que eso también es extremista, una actividad de mierda, pero hay gente que lo disfruta. que le disfruta, ¿no? Irse a Y matar. lamentablemente esto de los animales está legitimado. En algunos países es legal la Está cacería. permitido, claro. Pero ahora imagínate el lado más extremista. Gente posando con Con su una persona, trofeo, literal. así. Wow. Y pues tal vez esta persona, para tapar las apariencias, pues tiene esta foto en su caja fuerte más privada y tal vez cada fin de semana, por mero gusto, va a abrir su caja y se regocija viendo la fotografía. Porque son personas muy enfermas. Mientras destapa un vino Ajá. así exclusivo. Y pone a Mozart un purito. o a Wagner y está ahí escuchando esa música. No lo dudo. No lo dudo nada. Podría ser. Entonces convirtieron estos actos tan atroces en un deporte de puntajes, en conclusión de esta situación. Changos. Y todo con una lista de precios, de lo más fácil a lo más difícil. Sí, siendo los niños, los menores, el precio más alto, ¿no? El precio más alto. Y los viejitos, pues ya decíamos que a veces hasta los regalaban, así como... Premio de consolación, ¿no? Ajá. O como parte, ¿no? De compra el paquete de tal y de regalo te damos un viejito. Suena completamente absurdo, pero... Sí, pero... Digo, tratamos de meter un poquito de humor a esto. Sí, porque son temas es densos. Tenso, además denso. Sí. Y bueno, pues sí, ¿no? Como ahí está tu premio de consolación. Sí. Pero ahora vayamos a algo más laxo, porque creo que esto ha estado muy intenso, ¿no? Sí, muy. Vayamos a la influencia que todo esto ha tenido en la cultura popular, porque van a ver que hay paralelismos muy evidentes que nos hacen pensar si no se sabía ya desde antes de esto y se ocultó, y que hubo personas que pudieran haber encontrado inspiración en estos temas tan atroces, en estos actos tan horribles. Ok, hay que ir para allá entonces. Y empezaremos con el cine. Me parece adecuado. Hay una película que se llama Operación Cacería, del 93. La dirige Jung-woo. Ah, sí, de hecho fue de sus primeras pelis, ¿no? De él. Cuando él muy bueno. llega a Hollywood, pues empieza a conseguir trabajos. Y uno de sus primeros trabajos en Hollywood es esta película, Operación Cacería. En inglés era Hard Target. Así es el título en inglés. Hard Target. Protagonista, el inolvidable Jean-Claude Van Damme, que ahí pues como siempre es un vato que acaba con ejércitos. Completos. Como no puede faltar. Se anancha como 5,000 veces por escena y tira sus pataditas ya. Exactamente. La carita así, ¿no? ¿Y cuál es la premisa de esta película? Un grupo de millonarios aburridos, dirigidos por un cazador profesional interpretado por Lance Henriksen, reclutan veteranos sin hogar. Les ofrecen dinero por participar en un juego. El juego es ser cazados como animales en zonas abandonadas de Nueva Orleans. Wow. Los millonarios pagan miles de dólares por la adrenalina, por la experiencia de acabar con esas personas, por los trofeos. Hay diferentes paquetes en la película, según la dificultad del objetivo. Cuando salió en el año 93, era pura acción de Van Damme, lo que le gustaba a la gente y creo que sigue gustando mucho. Yo la verdad me la paso bien con sus películas. Buenísimas. Muy relajantes. Era una simple película taquillera, ¿no? Un blockbuster. Ibas con las palomitas, te borrabas de palomitas y de soda. Veías a un vato patear traseros. Y te divertías. Fantasía violenta. Claro. Pero lo curioso, insólitos. Tenía un fondo muy chido, ¿eh? Sí, es que en ese mismo año, el 93, paralelo a esto, estaba pasando algo en la realidad tal cual. En Sarajevo, millonarios europeos estaban haciendo exactamente lo mismo que la película. No en zonas abandonadas de Nueva Orleans, sino en las calles llenas de civiles desesperados en Sarajevo. No con veteranos que aceptaron participar a cambio de recibir muchísimo dinero, sino con madres, niños, ancianos, hombres jóvenes que solo querían sobrevivir. Claro. Hollywood no predijo el horror. Estaba procesando algo que ya estaba pasando en ese momento. Sí, totalmente. ¿Eh? Encuentras un montón de similitudes. Muchísimas similitudes con lo que estaba pasando en Sarajevo, insólitos.
La película básicamente toca ese tema tal cual, precios, listas y tarifas para asesinar a las personas. y millonarios Y que pagan millonarios. estas sumas. Fíjate, no sé si la vayas a mencionar, creo que vamos a pasar ya con el tema de los videojuegos, ¿no? Ujú. Pero hay una película que hemos visto, tú la has visto y yo también la he visto, Hostel. Sí, la traigo también. Bueno, vamos a dejarlo para cuando tú lo Sí. menciones. Pero como bien dices, vayamos a los videojuegos, porque ustedes dirán, pues en los videojuegos no creo. Muchos pensarán que no, pero oh sorpresa, Sí, hay un videojuego que sí trata de esto y se llama Manhunt. chulada, ¿eh? En 2003, Rockstar Games lanza este juego. Sí. ¿Quién es Rockstar Games? Si conoces GTA, tienes que conocer a Rockstar Games. Claro, si conoces un Red Dead, un Bullying, de Sobre esos todo GTA, juegos. creo que GTA es GTA, fenómeno cultural. claro. Entonces, Rockstar Game es la empresa que produce estos juegos. Los GTA, todos. Ujú. Incluido el que va a salir dentro Sí, de poco. el GTA 6. Pero Manhunt fue otra cosa. La premisa del juego es la siguiente. Eres James Earl Cash, un preso condenado a muerte. Te ejecutan con inyección letal, pero despiertas. Un hombre llamado Lionel Starweather, un director de cine snuff, te ha salvado. A cambio, debes participar en su película. Serás soltado en zonas urbanas, abandonadas, cazando a personas y siendo cazado también por pandillas violentas. Sí, Tu trabajo, sobrevivir y acabar primero con tus enemigos, ¿no? Con esas personas. sí, claro. Mientras Starweather te observa desde cámaras de seguridad, dirigiendo, criticando tu actuación, te va diciendo, más brutal, más visceral, dame un buen show. Y aquí está lo enfermo de todo. Ujú. El videojuego tiene un sistema de ejecuciones por niveles. Nivel 1, apresurado. Si acabas con tu enemigo rápido y así fácil, poca puntuación. Nivel 2, violento. La cinemática de que acabes con el enemigo con brutalidad. Ujú. Mejor puntuación. Sí, Y nivel 3, brutal. Ejecuciones prolongadas, sádicas, cinematográficas. Son las que más valen. El juego te da más puntos por estas. Te califican las ejecuciones. Mientras más artística, entrecomillado, ujú. más vale. Y el que te va hablando, que es el director este de cine, él te va pidiendo, no, eso no me gustó, te voy a dar pocos puntos. Esta sí me gustó porque fue brutal, te doy muchos puntos, tal cual. O sea, Sí, eso es lo enfermo del juego. sí, claro. El videojuego básicamente te recompensa por ejecutar a individuos y mientras más brutal y visceral sea, mejor. Starweather, el villano, está vendiendo estas películas snuff a millonarios. Sí, Gente que paga fortunas por ver estos crímenes. Más adelante descubres que algunos de sus clientes VIP no solo quieren ver, quieren participar, sí, quieren ser los cazadores. Cuando Manhunt salió en 2003, fue el videojuego más controversial de su época. ¿Cómo olvidarlo? sí, sigue siendo, ¿eh? Prohibido en Nueva Zelanda, prohibido en Australia, casi prohibido en la parte de Inglaterra y todo esto, Sí. en Reino Unido. Ujú. La gente decía, cuando veían el juego, los papás sobre todo, imagínate, o los chavos incluso, esto es demasiado brutal. Y el juego, pues, era visto como algo enfermizo. Incluso Sí, hubo protestas en muchos lugares, sí, sí. grupos, sobre todo religiosos, claro. se manifestaron, congresistas Sí, querían prohibirlo, querían crear leyes para que esto no pasara. O sea, fue un fenómeno. un fenómeno. Yo claro. diría que incluso a Rockstar Games le vino bien porque le dio mucha fama. Sí, Pero, pues sí, tenían razón en estar incómodos. No porque el juego fuera demasiado ficticio, sino porque reflejaba lo que estaba pasando claro. allá en Sarajevo. ¿Tú lo jugaste, Manhunt? Sí, jugué las dos entregas, Marlon, Ajá. de Manhunt, Manhunt 1 y Manhunt 2. Y sí, tal cual como lo dices, un videojuego. Yo, por suerte, ya jugué la. Porque cuando sale Manhunt, Insólitos, la primera vez que sale Manhunt, los asesinatos, digamos, salen tal cual. Tal cual las escenas. Después, obviamente, con todas estas manifestaciones, Rockstar dijo, Censuran un no poco. manches, como que sí se nos fue la mano, ¿no? Rockstar siempre como empresa ha sido muy polémica en ese aspecto, como que le ha valido madre después la opinión de todos.
y ellos hacen sus juegos como piensan, ¿no? Sí. Entonces dijo, sí, como que se nos fue la mano y metieron en las ejecuciones como que se ven medias distorsionadas. Ujú. Pero sí, como lo narras, dependiendo tú qué tan fuerte presionabas el gatillo, qué tanto tiempo, eran los distintos tipos de ejecuciones, ¿no? Una verde, Ujú. una naranja y una rojo. Ya cuando digamos, el señalador se ponía rojo, era la ejecución más visceral, ¿no? Y era la que daba más puntos. Sí, daba más puntos y era más sádica, como Ujú. cortándoles o decapitándolos totalmente, ¿no? Entonces sí, había un tema de pandillas, sí toca mucho el tema de los ricos que Ujú. compraban estos videos y que también querían ser partícipes Querían ser actores de la de historia. la historia, sí. Ujú. Y cómo olvidar, ¿no? Uno, creo que muchos insólitos que les gusten los videojuegos, uno de los enemigos más épicos, Piggy dentro de, o Pixie, creo que es Pixie o Piggy, algo así se llamaba, Ajá. que era una especie de loco con cabeza de De cerdo. cerdo y una motosierra y que Ajá. básicamente era el nivel, era el jefe de los jefes finales, Ajá. era enfrentarte a él y bueno, hacerlo, cortarle las manos, bueno, un buen de cosas. Pero sí, un juego como yo no he visto y creo que nunca se ha vuelto a Sí. replicar un Yo creo que no lo juego, van a volver a sacar. pues según que lo quieren remasterizar, No lo sé. Siento pero que no más creo ahorita, si que en lo aquella vayan a época dejar. ya Sí, que en aquella época la gente pues sonaron las alarmas. no era tan así Ujú, como tan ahora, sensible. pues, de Ahora sensible. imagínate con todo lo que hay actualmente en esos temas, yo no creo que saquen ese juego ni remasterizado y mucho menos que le hagan una secuela. Sí. Lo veo muy Fue, remoto. tuvo su secuela, Manhunt 1 y Manhunt 2, son dos. Pero en aquellos tiempos. Sí, son dos juegos, pero yo también ya no creo que vayan a sacar un tercero. Sí. Si acaso tal vez remasterizar esos, o no sé si lo vayan a hacer. Sí, a lo que iba es Rockstar. que no creo que hagan un Manhunt 3, Manhunt 4 y así, ¿no? Pero sí una historia. Como pasa con el GTA, que ya van un montón de Sí, GTAs. ya van muchos. Manhunt no creo que tenga esa suerte, o como un Red Dead Redemption, ¿no? Que ya están pensando en hacer una tercera entrega. Claro. No creo que Manhunt Sí. vuelva. Pero como lo dices, Manhunt fue un juego muy polémico y que a Mucho. Rockstar le trajo pues Problemas sí, y muchos fama. problemas, pero fama. Al fin y al Fama, cabo, sí. fama y bueno, un chorro de demandas, un chorro de cosas. Sí. Pero sí, un juego ahí si lo quieren jugar, si lo tienen la oportunidad de descargarlo. Y si ya son adultos, Si son adultos, porque si son menores, descargan. Si son menores, no se los jueguen. recomiendo. Exacto. Pero si ya son personas adultas, es un juegazo, la verdad. Así es. Y bueno, sí, visceral. Pero al Sí. fin y al cabo, pues un juegazo, ¿no? Exacto. Y ahora vayamos nuevamente al cine con una película más reciente que también fue muy polémica por los temas que abordó. Y estoy hablando de la película, ahora sí, Hostal. Sí, peliculón. Hostal se estrena en 2005. La película de terror fue catalogada de inmediato como torture porn. Demasiado extrema, demasiado sádica, demasiado inverosímil. Y la premisa era la siguiente. Una organización secreta en Europa del Este, Elite Hunting Club, tiene un servicio muy particular. Millonarios de todo el mundo pagan enormes cantidades de dinero por torturar y acabar con personas. Sí. Turistas son atraídos con engaños. Generalmente mujeres con cuerpos de escándalo que los seducen en los pubs, ¿sí recuerdas? En los bares. Tipo mochileros, ¿no? Así, Ajá. o sea, no... Gente, digamos, que va así... Sí. De mochilazo, pues, Sí. como le dicen, ¿no? No así... Exactamente. Ricos ni nada, Ajá. gente normal. Sí, mujeres así que... Sí, típica escena. Cuerpazos, ¿no? Estaban los turistas americanos, porque en la película, según el lore de la película, los americanos eran los más caros. Entonces estaban los turistas americanos, pues ya sabes. Según porque los odiaban. Todo, como que todo el mundo odiaba. Que todo el mundo los odiaba. A América, ¿no? Entonces están los turistas americanos en un pub, están tomando, echando desmadre, y llegan estas mujeres con cuerpos de ensueño. Pues la verdad son muy guapas las mujeres de allá, mujeres del este, y los seducían. Y pues así bien fácil, y esos alucinados, no, ya me conseguí acá una mujer. Vámonos. Oye, pues acompáñame a mi hotel. Y allá iban, ¿no? Como no podía faltar. Claro, y ahí los agarraban, ahí los trincaban. ¿Y qué seguía? Pues que despertaban después de que los sedaban y tal, pues eran llevados a estas instalaciones clandestinas, ocultas, y eran entregados a personas ricas que tenían placeres de acabar con estas personas, ¿no? Con estos turistas. Y había de todo tipo de locos, ¿no? Había unos que eran como dentistas y que su placer era arrancarle los dientes uno por uno. Había una mujer que era una Bathory,
No sé si te acuerdas. La sangre, había Que se otro bañaba. que... Había uno que yo recuerdo mucho esa escena que era un caníbal. Ajá. Un caníbal que lo abre Ah, y te ponía música clásica, ¿no? y Y lo tal. está comiendo. O sea, como que sabía de medicina el güey porque Ajá. lo cortaba, le sacaba un órgano, pero no, digamos, no de los esenciales, ¿no? Ajá. Y él lo volvía a coser y él se comía el órgano enfrente de la persona viéndolo, ¿no? Sí. Entonces, una chava que creo que le toca a un güey que la quiere taladrar y bueno, al Ajá. final la chava le corta ahí el... Sí, Y escenas muy, muy brutales, la muy verdad. visceral. En la película hay un hombre de negocios estadounidense. Traje caro, familia, vida normal. Y este hombre también es parte del club Sí, y paga muchísimo dinero por participar en estas actividades horribles, sí, claro. por acabar con personas con sus propias Sí, manos. y eso lo relatan muy bien porque ya de cuenta que tienen como unas tablets donde les mandan toda la info Ajá. de las personas Edad, que tienen, estatura, peso. sí, de las personas que capturaron y dicen, no, pues ya ellos como que van escogiendo, Como ¿no? un Si menú. quieren, sí, como un menú, si quieren una mujer, si quieren un hombre, etcétera, ¿no? Ajá. Y sí, son vatos que salen ahí en la peli, salen en sus limusinas, en sus Sí, ejecutivos de alto nivel. ¿cómo le llaman? Yates, Ajá. así bien chidos. Y yo sí, voy a elegir esta Ajá. y la programo para mi viaje a Europa dentro Ajá. de tantos Tal días. cual. Sí, entonces sí, eso Exactamente. lo relatan muy bien. Sí. Cuando esta película salió, todos dijeron qué enfermo, qué exagerado. Esto jamás podría pasar en la vida real. Pero lo irónico es que ya había pasado en la realidad, Claro. allá en Sarajevo. Ya contamos la historia de esto. Y es muy parecido. Sí, justo a mí cuando me platicaste del tema de Sarajevo y que me lo comentó Marlon Insólitos, yo inmediatamente relacioné esa película de Sí, Hostal. Dije, güey, es lo mismo, literal, ricos exacto. pagando para privar de la vida a gente, o sea, tal cual. Exactamente. Y aquí van las similitudes que les van a sonar escalofriantes. En Hostal, millonarios pagan por acribillar personas. En Sarajevo, millonarios pagan por acribillar personas. Acribillar personas, claro. En Hostal viajan desde países ricos a zonas de conflicto o inestables, zonas de guerra. En Sarajevo viajan desde Italia, Francia, Estados Unidos, a Bosnia, que estaba en guerra, Guerra. zona inestable. En Hostal hay una organización que facilita todo. Te da todo, ahora sí que en la mano para que cometas tu atrocidad. Ujú. En Sarajevo, las milicias de Kasaric te facilitan todo. En Hostal, los clientes son profesionales respetados, millonarios, Ujú. gente del más alto nivel. En Sarajevo, los clientes son abogados, empresarios, médicos, que son considerados gente del más alto De nivel, alto nivel, o sea, gente exitosa. exitosa, Rica. rica. En Hostal hay diferentes precios según el paquete, Sí. lo que comentabas, de que tenían un menú y tal. Sí, claro. En Sarajevo, la lista de precios era según la víctima, o sea, había también una lista de precios según el paquete. Sí. En Hostal, las víctimas no tienen conexión con los criminales que las acaban. En Sarajevo, eran civiles aleatorios, tampoco tenían conexión con Ni los criminales. sabían nada. Entonces, la única diferencia es que en Hostal todo era ficción y en Sarajevo Realidad. todo fue realidad. Qué loco. Sí, muy loco. Fíjate que también recuerdo de Hostal que se tatuaban Un perro, ¿no? un Un sabueso. sabueso. Y todos los que traían El ese club. sabueso eran parte del... Ajá. Si se identificaban. Igual en Sarajevo tal vez tengan tatuajes esas personas. Hay una pista. A ver, los investigadores, búsquenle tatuajes a estas personas el mismo investigadas. tatuaje. Podría ser, ¿no? Que tengan ahí un Tienen- tatuaje también. Sí, es cierto. En la película tenían un tatuaje y era lo que los identificaba entre ellos entre incluso. ellos. Así como que ellos se Se marcaban pues con marcaban el... y ya si llegaban a sabían. algún lugar, enseñaban el tatuaje y ya los hacían pues que accedieran, ¿no? Les daban las facilidades. Sí. Y también tenía que ver un tema como de zona de guerra porque hay una escena en la que están niños Sí, jugando están fútbol con una cabeza. y con una Sí, cabeza. y Entonces, justo como en la Europa, digamos, sí, pobre, ¿no? pobre No, de la posguerra. sí, Así que vaya que la película de Hostal tiene tiene muchas conexiones. similitudes muy inquietantes, Sí, muchísimas. bastantes. Y dicho todo lo anterior, insólitos, pues vaya que ha sido esto trepidante, y duro, un ¿no? viaje muy duro, ¿eh? Sí. ¿Qué nos dice esa historia? A mi modo de ver, nos dice que el mal no siempre aúlla. A veces paga impuestos,
A veces tiene un consultorio, un despacho del más alto nivel. A veces cena con su familia los domingos. Nos dice que la deshumanización es el primer paso. Siempre. Nos dice también que la impunidad alimenta la impunidad. Sí. Y nos dice algo más, que mientras haya estructuras dispuestas a facilitar la violencia y mientras haya hombres dispuestos a pagar por ella, Sí. dar mucho dinero para obtener este placer insano, enfermizo, el próximo safari humano podría estar más cerca de lo que pensamos. ¿No te parece a ti eso? Concuerdo totalmente. Concuerdo. Es algo que pienso yo, incluso creo que hay mucho de esto que no se ha descubierto y que seguramente estas redes, no sé si la misma, evidentemente yo creo que tal vez la misma, ¿no? Pero no creo que sea la única red de este tipo que operó o que sigue operando en el mundo. Yo pienso Eso es lo yo intrigante. pienso que seguramente sí, Hay porque otras. y generalmente la gente millonaria, pues tiene los recursos, ¿no? O sea, tienen los recursos para salirse con la suya, ¿no? Eso, la impunidad, justamente. Mira, tienen los Volvemos al medios, tema, tienen el dinero. que la impunidad alimenta impunidad. Sí, Porque tienen los recursos, los contactos, las influencias, tanto políticas como económicas. Pueden manipular los mercados, la bolsa, la política, a las instituciones para salir libres de todos estos y sobre temas. todo en estos países, ¿no? Digamos, en vías de desarrollo, países Es con donde co más crece la con impunidad. conflictos, creo que aparte, pues, serían un negocio viable, digo, si lo podemos llamar Claro. negocio, ¿no? Que sigan operando estas redes de Ujú. manera clandestina en este tipo de países, ¿no? En desarrollo, que están en conflicto y Sí. ¿Y sabes por qué? Además, cobra bastante realismo todo esto. Porque basta ver delitos como, por ejemplo, la trata de personas. sí, Son organizaciones internacionales gigantescas que manejan miles de millones de dólares al año en ingresos, que tienen conexiones en todo el mundo, que obviamente para poder funcionar lógicamente, aunque se nieguen muchos a reconocerlo, hay participación de autoridades para que esto sí. tenga lugar. Sí, Y es increíble. Por ejemplo, aquí en México está bien distribuida, ¿no? Estas claro, redes. Hay bastante documentación si te pones a leer ujú, de caso de trata de personas. Y es imposible que el gobierno o los gobiernos, no voy a enfatizar solo México, que los gobiernos no se puedan dar cuenta, ¿no? Seguramente de algún exactamente. modo, pues tienen una partecita del pastel, ¿no? De esas Sí, no tajadas, decimos que a algún todos los soborno. niveles, tampoco estamos hablando de que el país completo Sí, tenga que ver, pero hay ciertas autoridades en muchos países, desde el más bajo nivel o al medio nivel, o por qué no, también autoridades de alto nivel, que pudieran dar facilidades. Esto es una realidad, no hay que ser ingenuos. sí, Para que existan estas organizaciones internacionales, obviamente tiene que haber ciertas facilidades, ciertos permisos fácticos, no sí, legales. Obviamente no va a haber un documento que diga autorizamos, obviamente no. Todo esto queda en lo clandestino, sí, pero debe de existir seguramente participación de protagonistas por parte de las autoridades, de ciertos agentes estatales que sí. dan lugar a que esto sea fácil para estos grupos tan Claro. gigantescos, pues moverse, actuar y trabajar en la impunidad. Sí, claro. Y el ejemplo perfecto, pues, es lo que venimos narrando, ¿no? De Sarajevo, esto, Exacto. pues, ¿qué más? O sea, eran personas militares de un país, pues, que estaban corrompidos, digamos, o, pues, recibían dinero a cambio Así es. de que les permitieran a estas personas, ¿no? Ingresar, disparar, Así es. elegir una persona a qué dispararle. Y bueno, seguramente recibían dinero a cambio, o Claro, sea, sí, muchísimo eso dinero. pasa y no solo allá en Europa, sino que aquí también en América, Latinoamérica, pues obviamente pasa, ¿no? Ya hablábamos de que las tarifas normales eran de 80,000 a 100,000 euros, Sí, que es muchísimo dinero. Traduzcanlo a pesos mexicanos, sí, era mucho dinero y pues estas personas se quedaban con ese dinero, estos funcionarios, porque eran en ese momento funcionarios. funcionarios. Y pues esto creo que ha sido un tema muy duro, pero bastante importante. Yo lo quería traer porque ahorita es Sí, como tendencia, es un tema vivo y me sí, parece que es un tema que no puede pasar desapercibido
porque si lo olvidamos, pues justamente pasa otra vez. Las cosas que se olvidan, no se recuerdan, pueden volver a pasar. Sí, se repiten. Ujú. Así que insólitos, nos gustaría saber qué opinan ustedes de esta situación, de este tema. Déjenos sus impresiones, me gustaría Sí. saberlas, leerlas. Seguramente también a ti te gustaría Sí, claro. conocer más de lo que los insólitos, las insólitas opinan sobre esto. Sí, sobre todo que se animen, ¿no? Anímense a opinar, insólitos. Ahí está la caja de comentarios bien amplia, o sea, Sí. dejen su comentario. Si ven el video, dejen su aporte, su participación, su huellita de que lo vieron, de que les interesó y sobre todo, pues, alguna reflexión que quieran dejar. Este tema que trajo Marlon, la verdad, es muy completo, muy en boga ahorita, porque si ustedes se meten a explorar un poco en las noticias o incluso en el propio X, Ujú. van a ver que ahorita se está pues resurgiendo, ¿no? Este tema Así es. precisamente en Italia, ¿no? De que Así es. quieren, pues, reabrieron, digamos, caso de hace 30 años. un caso y quieren encontrar, ¿no? Si sí hubo participación Y de estas ojalá y se personas. resuelva. Y ojalá se resuelva porque pues las personas que sufrieron este Merecen justicia. atentado, porque yo lo veo como un atentado directamente hacia su vida de ellos, pues merecen justicia, Así ¿no? es, Sus familias, tal vez si totalmente. tienen nietos, bisnietos, Claro, no sé. el derecho a saber, a Merecen, conocer sí, y a recibir justicia. sí, claro. Y que se castigue a los culpables, ¿no? Que Sí. resulten. Sí, que resulten culpables, que sean castigados. Sí, Y bueno, esta es una cuestión que yo en lo personal y Marlon sé que también les queremos hacer llegar. Saben que aquí la Sociedad de lo Insólito, pues no solo traemos temas de misterio, no solo traemos temas de terror, de todo. asesinos seriales, sino que también nos gusta de vez en cuando traer temas de actualidad como este. Y bueno, creo que es un tema profundo porque Sí. también se presta pues a la conspiración del Estado. Sí, y al true crime. Sí, a la participación de estas personas que privaron de la vida a Sí. otros. Ahí están las referencias culturales, Ujú. tanto en videojuegos como en cine. Y bueno, pueden explorarlos, ¿no? Por ustedes Así es. mismos, ya sea el juego de Manhunt o la película de Hostal o la película que mencionaste, ¿cómo se llama la otra? Operación Cacería. Operación Cacería. Y ahí están las referencias. Ujú. Y esto es un sello de la Sociedad de lo Insólito. Correcto. Y bueno, no sé si tú quieras agregar algo más. Ya me extendí un buen. Si esa historia les impactó, insólitos, pues no olviden compartirla. Dejar su like, amigos. Dejen el like por ahí. Nos va a ayudar mucho a crecer, a que este video circule más. Y compártanlo con sus amigos, con sus novias, con sus novios, maridos, esposas, amantes, con quien quieran, pero compártanlo. Y Nada más que no lo vayan a compartir con una rec de estas. sí, no, ahí sí Vamos no. a valer chorizo, insólitos, ¿eh? Sí. Y bueno, nos vemos la próxima semana, insólitos, para traer un nuevo video, una nueva charla Sí, sobre algún otro tema escabroso de la historia humana, algún otro misterio. sí, Y recuerden que a veces la realidad supera por mucho a la ficción. claro. Sí, totalmente de acuerdo. La realidad muchas veces supera, ¿no? A la ficción y pues la ficción se sirve un poco de la realidad, ¿no? A veces de lo que pasa, Así es. porque estamos viendo que estas películas, pues ya estaba pasando esto en Sarajevo y las películas ya después, ¿no? Yo creo que Ujú. algún director estudioso del caso se puso Yo a ver creo eso y que dijo, alguien se enteró de esto o leyó algo en algún lado y dijo, voy a buen hacer tema para voy a hacer cine. una peli, ¿no? Porque los paralelismos, como ya lo vimos, son inquietantes por lo menos. Muy inquietantes. Entonces, retomando, insólitos, espero les haya gustado. Ujú. Con Marlon, más él que investiga los temas, pues les traemos este tema, ¿no? Con mucho cariño. Recuerden también que vamos por la meta de los 1000 suscriptores. Sí. Estamos cada vez más cerca, insólitos. Necesitamos su Apóyennos, apoyo. apóyennos, por favor. Den like a los videos. La gente que nos ve y les gusta estos temas, háganos saber también en la caja de comentarios. Y bueno, yo ya no tengo más que agregar, más que esto que les digo. Den like, amigos. Cuídense mucho. Yo igual no tengo más que agregar, así que insólitos, nos despedimos. Esto fue la Ciudad del Insólito y nos vemos la próxima ocasión. Adiós, amigos. Hasta luego, Cuídense, amigos. no vayan a caer en una red de personas. Adiós. Adiós.